Suscríbete a la Panterita. Y Daniel Chung para que Olimpia iguale la serie y, ¿por qué no?, buscar el gol de la clasificación. Olimpia Fluminense, la revancha. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo. GTV. ¿Cómo te va, Ariel? Federico, el saludo a todos. ¿Qué era el día de? ¿Cuándo fue? ¿Qué año? ¿Quién acuñó esa frase, verdad? El desembarco de Normandía. Sí. Operación Overlord, algo así. Sí. Yo tenía mi remera hace poco ya, ¿Con quién arrancamos, Wilson? Está Ángela Villa. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal, Federico? Buen día para todos. Ahí está Dani Chun también ya. El día de. Operación Overlord. Operación Overlord. Normandía. Sí. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Estamos hablando, pues la otra vez dijimos el partido del año. Claro. Ahora llega el día de. Vamos hasta una de las trincheras. Allí está Ángel Elian. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Fede. Saludos a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, aquí desde la Villa Olimpia, de la zona de Laguna Grande, por ahora la presencia de los aficionados es nula. Si alguno que pasa en su vehículo dedica un bocinazo, o los que van a pie al grito de Vamos Olimpia. Mucha expectativa aquí en esta zona. Sí, ya podemos adelantar, Federico, compañeros y audiencia, que el bus va a salir a las 18 puntualmente de aquí rumbo al Defensores del Chaco. A las 20:30 es el partido, a las 18, las 6 de la tarde sale el bus. Estimamos que para esa hora ya habrá una buena presencia de aficionados aquí. Bueno, sí, seguramente. Vos estás en un momento en el que la gente todavía está en los trabajos. Va a venir mucha gente del interior seguramente hoy. Tenemos 31 grados. ¿Se ha de sentir eso, Ángel? Al día bajo el sol con esa camisita de mangas largas, hermano. Ese tapaboca. Digamos que no. Bastante calor por ahí, ¿no? Sí, un calor importante. Un calor importante, Fede, pero yo creo que por el calor en sí, de la expectativa, de todo lo que genera Olimpia, de la jornada futbolera, casi ni se siente. Y seguramente esta noche en el Defensores del Chaco va a ser lo mismo, va a ser una caldera por todo el público que se va a hacer presente, también que también está trabajando. A las 12 almuerza el plantel. Después habrá un breve descanso, reitero, a las 18 sale el bus y antes una charla técnica de Francisco el Chiqui Arce, que ayer hablaba en conferencia de prensa y daba nota. Recién lo veíamos aquí también a Richard Ortiz junto a Brian Montenegro, se lo ve bien al capitán, así que va a ser un plus también para lo que espera ser una noche de ensueño para Olimpia y para todo el país. ¿Quién está en cámara allí, Ángel? Está Jaime con nosotros. Saludos para Jaime también del club, sí. Juan se me parece que está asilado en su casa. Creo. No, Juanse creo que está por ahora hasta las 20. Y después sí se libera. Veo que va a estar el amigo Pablo Pérez. Pablo Pérez en la cobertura, en el Defensor del Chaco. Y Juan se vaya con su papá a mirar escondido abajo de su sillón. Está Gerardo Figueredo en pleno mosaico. Enseguida contigo nuevamente Ángel Elian. 11:33, vamos al Defensor del Chaco. Se está armando el mosaico. Gerardo, contigo, buenas tardes. Hola, Federico, el gusto de saludarte, el saludo para vos, los compañeros de la audiencia. Efectivamente, sector de plateas bajas. Se ve distinto el Defensores desde esta parte, podría decir, porque hace tiempo que no lo hago, pero como ya comentaba a la audiencia anteriormente, que la actividad es febril aquí en el Defensor del Chaco, y estoy aquí junto a uno de los ideólogos, Óscar Ortiz. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para ABC Cardinal, ABC TV, un gusto. ¿Qué tal, Gerardo? Un saludo a toda la audiencia y a los que están en la mesa y mucho gusto hablar con ustedes. Bueno, primeramente lo que te puedo decir es que cómo se pondera la actitud de estos chicos que desinteresadamente vienen a poner su tiempo, su empeño y se escribe muy fácilmente con la expresión amor a la Olimpia. Acá es lo que hay, es muchísimo amor a la Olimpia. Nosotros nadie nos paga por hacer esto, venimos por amor, por las ganas que tenemos de clasificar las semifinales de la Copa Libertadores. Estamos confiados que así va a ser. Y nosotros como hinchas queremos dar nuestro granito de arena para que darle el contexto, darle el marco a esta noche, para que los jugadores sepan el escudo que están defendiendo, el compromiso que tienen y al mismo tiempo que los rivales también sepan a qué rival se están enfrentando. Y como solemos decir, va a lucir impecable nuevamente como en noches anteriores.
Ese es el gran objetivo. Creemos que este es probablemente el mosaico más complejo que hicimos hasta ahora. Entonces tiene su riesgo, es arriesgado, pero para eso somos limpistas, ¿verdad? Hay figuras, por eso es tan complejo, porque me imagino de ahí que es un poco más difícil. Sí, hay figuras, es un homenaje a la historia del Olimpia. Bueno, algo más que quiera aportar. Bueno, hoy entraron más temprano incluso. Sí, nosotros nos adaptamos a lo que nos imponen, ¿verdad? Porque nosotros no somos dueños del estadio, no ponemos las reglas. Entonces, con lo que nos dan, nosotros tratamos de arreglarnos, ¿verdad? Toda esta gente que viene acá, que es una gran multitud, que vino a aportar su trabajo y su tiempo, son gente que solamente pidió permiso en su trabajo, son gente que como nosotros, están confiados en que Olimpia puede hacer un gran partido esta noche. Y nada, agradecerle a toda esta gente que nos vino a ayudar y que estamos con toda la gana para que esta noche se corone con una clasificación. Gracias, Óscar, muy amable. Gracias a vos. Ahí está Óscar Ortiz, el encargado general, el genio, el que arma todo esto, el que diseña y el que ejecuta con más de 300 jóvenes para que en la noche de hoy luzca nuevamente impecable el Defensores del Chaco con el mosaico correspondiente. Y por otro lado, Federico, rápidamente, audiencia, compañeros, les comento que también está al orden del día el tema de la reventa de las entradas. A esta altura de la mañana, uno quiere adquirir una entrada para el sector de Gradería Sur, lo consigue en 300.000 guaraníes. 300.000 guaraníes norte y 250.000 sur. Lo que pude recoger aquí en las afueras con los revendedores. Federico, repito, la actividad es intensa aquí en el Defensores del Chaco, esperando 20 y 30 horas el partido crucial para el decano del fútbol paraguayo. Bueno, acá hay muchas chicas también, Gerardo, ¿verdad? Colaborando con el armado del mosaico. Sí, jóvenes. Sí. Hay muchas chicas. Aquí está. Señorita, un segundito. A ver, Juanse, si le tomamos a esta niña, por favor, que viene como voluntaria también, ¿qué tal? Para DC Cardinal, ABC TV, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Paola de Capiatá. De Capiatá venís, Paola. ¿Y con otras chicas vinieron de Capiatá? Con mi hermana y mi papá. Y varias chicas se anotaron como... Sí, como voluntarias. Como voluntaria. Y bueno, ahí está, dice Olimpia Mosaico. Dice, sí. Y lo hacen con una gana terrible por el amor al club. Por el amor al club, la verdad. Esperando que... Y me imagino que como todo el pueblo futbolero paraguayo esperás que Olimpia hoy... Sí, hoy se remonta. ¿Estás sí, segura? Claro que sí. Elegís creer como todo el país. Claro que sí, elijo creer. Gracias. Las coincidencias son, vamos a ganar. Gracias. Muy amable. Ahí está, entonces, una de las jóvenes, una de las voluntarias que se dieron cita aquí desde temprano en el sector de Plateas Baja, más de 300 chicos trabajando intensamente, ubicando las cartulinas para el mosaico de la noche de hoy, Federico, compañeros. Si vos entras hasta ahora al estadio ya no te saca más nadie, ¿verdad, Gerardo? Bueno, ¿cómo te ubicas ya? Una gran cantidad de agua y... Claro, una gran cantidad de agua. Claro, todo... no, pero digo, por poner que vos no tenés tu entrada. Sí. Porque a mí en Paraguay y Brasil en el 2000 fuimos tan temprano a la previa que hice entrar a alguien gratis y no le sacó a nadie. A las 12 comenzaba la previa, me acuerdo, estamos en Radio 1 con eso, Fabio, ¿te acuerdas? Y no había control y entraba y después ya no se mueve. Era un partido que todos querían ver, ¿verdad? En el 2000. Digo nomás si vos te vas a poner que vos te vas voluntario al mosaico, no tenés entrada. No, ni nadie después de sacarte. Ya te quedás. Ya te quedás, claro. En la época de la eliminatoria yo recuerdo había las butacas eran numeradas. Federico. Sí, señor. Si uno de los chicos puede quedarse o no esperando el partido, claro. No, eso no ocurre. Esto en algún momento se va a tener que vaciar por completo. Una vez hecha la tarea, se tendrá todos íntegramente, incluso los organizadores, se retiran aquí del sector de Platea Baja. Absolutamente nadie queda. En serio, y están los inspectores, gente de la logística ahí que viene a cuidar que nadie quede. Efectivamente, así es, señor, sí. Que allá a lo lejos, justamente, ya lo estamos viendo, ahí Juanse nos va a enseñar que parte de lo que es
de la logística, de Conmebol, de los inspectores, en fin, incluso agentes de la policía también, dentro mismo del Defensores del Chaco, sobre el gramado. Gerardo, de un policía, por ejemplo, hasta en este momento. Gerardo, aquí, Señor. aquí me acota el amigo Hugo Silvero y también otro oyente que el requisito para ser voluntario es tener entrada en mano. Acá ya están comenzando, gracias a los oyentes también, gracias a Hugo. El requisito fundamental, tener entrada en mano, estaba entre las especificaciones para ser voluntario Sí, del Mosaico, exactamente. tener la entrada. Ahí No, está. no. Incluso tienen una pulsera que los organizadores otorgan a los chicos, y previamente eso tienen que enseñar al controlador y después pasan. Y la pulsera se adquiere teniendo las entradas correspondientes. Bueno, ¿qué más, Gerardo, por ahora? Ahí está ya. Ahí Elijo creer, va formando o va tomando forma, lo que decíamos ayer al mediodía. La imagen de Talavera con la Copa del 79, la de Amarilla con la del 90, la de Julio Encillo con la del 2002. Y el Elijo creer, allí que ya va formando o va tomando forma dentro de lo que es la fiesta. Aquí en Asunción hay bomba, pero por marchas. Estamos teniendo cerca del centro. Y ahí está. Estaba viendo que, por ejemplo, cartulina roja, te llaman y te dicen dónde tenés que ubicar, la amarilla, y así por colores, ¿verdad, Gerardo? Por colores. Sí, señor, así es, por colores. Hay un coordinador que va entregando los paquetes de los colores de cartulinas, y está bien ordenado todo esto, incluso instrucciones. Permiso, por favor, un segundito. Voy a llevar instrucciones para el aficionado que toma asiento. Ahí está, instrucciones para el mosaico. No pongas al revés, dice, del revés la cartulina. Importante, alinea tu cartulina con los que están a tus lados. No cambies de lugar la cartulina. No lo rompas ni la tires en forma de avión, no la arrugues ni la estropees, entre otras cosas. Las instrucciones que está en la misma cartulina que va a lucir en la noche de hoy en el mosaico que prepara nuevamente la Juventud Olimpista, más de 300 chicos. Y para ir cerrando, por sobre todo yo particularmente valoro eso, porque el entusiasmo que tiene es desbordante de parte de los chicos aquí para instalar las cartulinas con este sol picante, pero aquí están los soldados de Óscar Ortiz. Bueno, está Gerardo, algo más para significar desde ahí. Vemos hermoso el Defensor del Chaco, ¿eh? Qué lindo está, mira el campo de juego, la vista Sí, de plateas. luce impecable, el gramado, todo está en orden, Federico. Y nada más, al menos por ahora, de nuestra parte desde este sector, esperando con ansia, como todo el país, 20-30 horas, el inicio del compromiso de Olimpia ante Fluminense, el partido de vuelta por Copa Libertadores de América. Está, gracias Gerardo. Antes con Ángel Elián. Aquí. Un saludo para Hugo Colmán de Encarnación. Dice, mi hermano Oki y su señora viajando desde Encarnación. Toda la ilusión tienen. Aquí hay otro que dice 137 hinchas con entrada a mano desde Carapeguá. Espectacular. También decimos lo que mueve el interior este tipo de partidos. Acá aquí hay un oyente. Anoche los hinchas de Fluminense coparon la zona de Carmelitas. Todo bien, no hubo ni un incidente, nos dice. Seguramente, ya lo vemos, lo estamos a ver González, Fabio. Sí, aquí envía Wilson algo que aconteció en el 2016, el 30 de diciembre, del 30 de diciembre es la información, y habla de dos hinchas que se escondieron 24 horas en un baño de un estadio para poder ver un partido. Los fanáticos se escondieron en los sanitarios del estadio Old Trafford y se dieron el gusto de ver el Manchester United versus Arsenal. ¿Cómo fue? Dos fanáticos realizaron una visita guiada al estadio Old Trafford para perpetrar su plan. Los hinchas se escondieron en uno de los baños donde pasaron toda la noche para poder ver el partido que se jugaba al día siguiente. Los intrusos registraron toda su travesía con un video que fue subido a YouTube
allí se los puede ver disfrutando del duelo de Manchester United ante Arsenal. No, los muchachos, claro. Hace poco con San Paulo. También había uno. Sí, había un caso en San Paulo también. Anoche salimos en un colectivo de Vallemí. Mira vos, acá está nuestro amigo, compañero Edgar González, que tiene que recibir a esa gente, Edgar. Darle un refrigerio, hermano. Que vengan acá a ABC y le va a comprar una botellita de agua y dice, ¿ya está bien, Edgar? Sí, un colectivo de Vallemí. Mira un poco el brazo de Dani y se volvió fitness, dicen, Toma tu brazo acá al oyente, Dani. Es una toma de primer plano ahí, Dani. No, y pues, se curvó, pues, y podrían decir a qué hora abren las puertas del estadio. Foto, el minibús desde Ciudad del Este. La camioneta desde Ciudad del Este rumbo al estadio. Orlando Alderete, ¿cómo está Orlando? Tanto tiempo. Orlando Quinconaldo es. Gran saludo para Orlando Alderete, gran persona, gran empresario de la zona, comerciante, viniendo entonces de Ciudad del Este para ver a Olimpia. Gran saludo, Orlando. Pasen por favor al aire esta motivación. Lo veo de Virginia, vamos Olimpia, mi vida. Hoy en una de esas tarde, noche de vigilia, como pasó la otra vez la revancha con Flamengo, ¿no? Y el partido de ida también, la gente que ya se conectaba para no perder comunicación desde el mediodía. En muchos países de mañana todavía hablo el tema de lo que tiene que ver con estar conectado a las redes, a lo que va a ser la transmisión de ABC Cardinal. Hoy estamos con Bruno Pone, estamos, sí, no, está preguntando mucha gente por Bruno. Está Ariel, dice, quisiera preguntarle si hubo una diferencia de 2-0 entre Fluminense y Olimpia. ¿Qué pasó de Bruno? No, esta noche estamos. Con Claudio Cantina, Eve Mecar y Orlando. En el 2013 entramos y tuvimos 12 personas encerradas en la sala de prensa del Defensores. Fue la final Mosaico 360, se hizo. Cuando estuvieron encerrados. Y una vez quedó encerrado un colega en el vestuario, que en paz descanse, Pucherito Roa. En el vestuario del Cerro. ¿Y cómo lo rescataron? Y a los gritos. Pues no había celular. No había celular. Él quedó, no sé por qué razón, habrá sido el último día. Quedó en Vestuario Norte. ¿Dónde es Vestuario Norte del Cerro? Es que muchas veces pasan todos, ¿verdad? El famoso que vos tenías el acceso al vestuario y van pasando los jugadores y vos vas y hasta el último. Pero alguien pues tiene que cerrar la puerta. No, claro, que ahí. Y capaz que, viendo un poco cómo se puede actuar en esos casos, es que quiso ir al baño después y cuando se fue, se encerró al baño, ahí pasó toda la manada ya. Era otra época, solamente un domingo, es decir, recién domingo el lunes a la tarde o el martes recién iban a ir, porque normalmente un día de descanso y después se vuelve a la práctica en la etapa anterior. Sí. Que no vaya a la cancha ni Chucky ni Maluje. Uno está seguro que va. No sé si Chucky va. De Colonias Unidas rumbo a Defensores, Cleveland, Ohio. Por Costanera Norte, más rápido llegar Albert de Ciudad del Este. Ariel, decí un poco que hizo el nombre de las rutas. Costanera Norte se llega más rápido. Pero esa era la nueva Costanera, ¿verdad? Claro, por eso. No, todavía no experimenté. No exploré. Recuerdo, 89, 90 íbamos a los clásicos, teníamos contacto que nos habilitaba los accesos a las 11 de la mañana. Claro, porque había dos partidos, pues uno a la mañana y otro a la tarde. Eso se daban los clásicos. Doble turno, generalmente jugaba un grande a la mañana y el otro a la tarde. Por eso hay gente dice que dan los depósitos, dice. Hoy se escucha de nuevo Olimpia. Bueno, tenemos goles, tenemos un montón de cosas. En cuanto al informativo, ¿va a estar Johnny? ¿Hay una duda en Olimpia? Yo creo que no. Para mí juega Richard y por Barreto. No, Richard juega. Pero no hay una duda sobre la posición de Silva, sobre Salazar y compañía, no queda ninguna duda. Puede ser desde el punto de vista de Chiqui Arce y su conferencia, ¿verdad? Porque él como que dio a entender mismos nombres, pero posiciones diferentes, dijo hasta en un momento dado. Entonces, o trabajo o tareas diferentes. No, yo ¿verdad? entendí que mismos hombres, pero que tiene la variabilidad de encarar con esos mismos hombres distintos sistemas o distintos formatos. Yo creo que es el gran crédito por el cual en estos momentos la tendencia es que repite equipo, salvo lo de Richard, que iba luego a arrancar el partido de ida. Por esto que marcábamos también, o sea, contra Flamengo, Chiqui demostró que con el mismo 11 que jugó muy retrasado, jugó bastante adelantado el partido de vuelta, que fue una de las ideas centrales de su conferencia de ayer.
Estamos con Carolina Medina, que es la mamá de Enzo González. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atender a ABC Cardinal. Buenas tardes, muchísimas gracias a usted por el espacio. Bueno, Carolina, ya presentado, vimos las redes sociales, un video muy lindo que hizo la gente de Wolverhampton sobre Enzo. Cuéntenos un poquito el sentir de madre, todo lo que debe estar pasando por la mente de ustedes en este momento como familia de Enzo. Y estamos muy contentos por llegar tan rápido donde él siempre anheló, donde él siempre quiso estar. Su anhelo es siempre de los 4 años prácticamente que juega al fútbol, sin parar, por decirte, porque nunca él ni una lesión, ni un dolor le atajaba para él, siempre quería estar en las canchas, por más que tenga alguna molestia, siempre le gustó, por poco y no dormía siempre con su pelota. Señora, ¿cómo se entera en qué momento de que su hijo iba al fútbol de Inglaterra? Realmente fue todo muy rápido, fue prácticamente en el día de su viaje. ¿Él te contó? En el mismo día. Y él nos había comentado días antes que había 2 clubes interesados en él, que le habían comentado ya a su representante, pero hasta ahí nomás sabíamos. Y el lunes, él a la tarde vinieron ya a buscar su pasaporte, pero sin decirnos nada todavía, y seguramente que ya era para quitarnos pasajes y demás cosas. ¿Y le preparaste rápido la maleta? Nos cuentan. ¿Le preparaste rápido la maleta? Y la verdad que no, ni maleta tenía. Se llevó una mochila y un bolsoncito nada más, porque él, como te digo, la vez pasada fue su primer viaje lejos, que fue a Brasil, ¿verdad? Pero ni maleta teníamos nosotros, nunca viajamos lejos. Pero fue todo rápido, no hubo tiempo para eso. Carolina, el día de su viaje prácticamente fue todo así repentino. Claro, su primer viaje lejos había sido ahora a Brasil con Libertad, a Belo Horizonte y a Curitiba. Sí. Ajá. Qué bien, y ahora cruzó nada más y nada menos que a Inglaterra, cruzando el océano. O sea, se fue con ropa liviana nada más, una mochilita y un bolso y nada más. Sí, así mismo. Señora, ¿usted es enfermera? Sí, yo soy licenciada en enfermería del Hospital de Lambaré. Soy ya más de 20 años ya de mi profesión. ¿Y cuando se estaba preparando Enzo, usted estaba trabajando o le tocó en un momento de...? Así mismo. ¿Estaba trabajando? Sí, yo estaba trabajando. Pero acá mi familia me estaba teniendo al tanto por teléfono. Yo estaba de guardia esa noche que él iba a viajar. O sea que fue tal cual como dijo el representante Pedro Aldave, le comunicó esa tarde que iba a viajar al día siguiente temprano. Sí, así mismo. Sí, todo rápido. ¿Y es cierto que fue a recibir la bendición de la abuela antes de viajar? Sí, claro que sí, le llevó su papá en la casa de su abuela, a despedirse de sus familiares, de sus tías, sus primos, acá en casa de sus hermanos. Todos se echaron en llanto, pero de felicidad, ¿verdad? Por supuesto, pero todo fue así. ¿Va a vivir solo por ahora él allí en la ciudad? Y tengo entendido que va a estar viviendo con un traductor, con su traductor por 2 meses, que le va a enseñar a la par también para poder hablar el inglés. ¿Él no tiene ni un poquito de base de inglés? A su papá también para acompañarle. Pero le preguntaba, señora, si no tiene un poco de base de inglés él. Y la verdad que no, porque en estos días justamente estábamos pensando en eso. Iba a empezar el 4 de septiembre, empezaba su curso de inglés acá en el SNPP. Ya averiguamos todo, cuándo empezaba, todo eso. Al final no hubo tiempo. O sea que ahora va a aprender el inglés nada más y nada menos que en Inglaterra. O sea que... así mismo. Qué curso acelerado ese. Y cuéntenos un poquito, a ver, ¿qué es lo que más va a extrañar? ¿Le gustaba? Es lo que siempre preguntábamos. Sí. ¿Alguna comida especial que usted le hacía, que le hacía otra persona? La costumbre de eso, cuéntenos un poquito, Carolina. Y lo que más le gustaba a él es el tallarín, el gnocchi, el tema de pasta. Siempre me decía pasta.
mucha pasta, me dicen el profe. Entonces, desde chico siempre eso era su... Le gustaba mucho la pasta y de vez en cuando la milanesa, ¿verdad? Y señora, usted dijo que va a ir primero el padre. ¿Y el padre le puede cocinar la pasta? Sí, existe la tecnología ahora que ayuda bastante. Claro. Videollamada, vamos a ir adiestrándolo de a poquito. Forzado va a tener que hacer también. Señora, ¿y Enzo se queda allí o volvería por el tema de la selección y luego reintegrarse nuevamente? ¿Cómo viene un poco el itinerario de su hijo? Por el momento él se queda y el tema de la selección no está nada concreto aún, solamente rumores. Claro, o sea, independientemente a una eventual convocatoria, él ya se fue para adaptarse y... Así mismo, él ya empezó a practicar desde hoy. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que hablaron con eso, señora? Esta mañana me saludó y me dijo que acababa de terminar sus prácticas. Y acá eran las 7 de la mañana cuando eso. Todavía no le salió... Estamos despertando y él ya terminaba de practicar. Y ahora se van a tener que acostumbrar a ese uso horario. Sí. Sí. ¿Y ya les habló el tema de si ya consiguió el permiso de trabajo? Aquí me dice Wilson, Dani, que el director deportivo dijo que si no está muy cansado por el viaje, ya puede debutar este fin de semana. Entonces ya tiene todos los papeles o de eso, por ejemplo, no maneja, señora. ¿El papel es de quién? ¿De su papá? No, los papeles de Enzo, para que ya esté jugando allí en Inglaterra. Y la verdad que eso no manejo. Sí, ayer a la tarde nos comentó él que ya firmó su contrato y todo eso, pero de ahí que estén ya todos sus papeles, no estoy enterada. Y lo que decía del padre, él es el que está haciendo ahora los papeles de forma urgente para viajar también allí y acompañarle al hijo. Así mismo, está haciendo ya las gestiones para acompañarle. Bueno, señora Carolina, muchas felicidades para toda la familia, que sea el inicio de algo muy muy lindo para todos ustedes, y usted seguramente está también planeando ir en cualquier momento hacia Inglaterra, ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio, y sí, cuando toque la oportunidad voy a estar por ahí también acompañándolo, Dios mediante. Perdón, ¿Enzo tiene hermanos o hijo único? Sí, él es el del medio. Tengo mi hijo mayor de 21 y tengo el de 11 años, que es el más chico. ¿Y ellos también juegan al fútbol o solamente le salió futbolista? Los tres son futbolistas. El más grande es más salonista, le gusta más el salón. ¿Y el chico? Y el más chico está jugando en Sol y está jugando también futsal, ahora mismo en Colonial. Bueno, esto sí que fue porque la señora cuenta al principio el tema de la valija, al Dave también. Y acá me envía un amigo, me envía una foto de Enzo en un cumpleaños el sábado, con amigos de la escuela, de la infancia, y nadie tenía tampoco la menor idea, no comentó nada. Están todos sorprendidos porque fue todo muy rápido. De repente se despidieron y el miércoles ya estaba en Inglaterra Enzo. Así que muchas felicidades nuevamente y que sea la mejor, señora, para todos ustedes. Gracias. Allí está la señora Carolina, la mamá de Enzo González, que se suma también a Inglaterra. Enciso se quedó allá, ¿verdad? Sí. No tenía por qué venir. Sí. Ansu Fati se fue a préstamo. Sí. Ahora presentado ya en el Brighton. Va a reemplazar a Enciso mientras, por eso es sin opción de compra. Exactamente, hasta junio del 24, hasta aquí con ABC TV. Habla la importancia que ya era Enciso para el equipo, no mira hacia dónde se apuntó para un jugador de Barcelona, para reemplazarlo. Dijo, el técnico dijo del municipio, vamos a buscar reemplazar a Enciso, porque ya está en la mitad del campeonato. Sí, y tal cual, uno de características similares, o sea, explosivo, encarador. No sé cuál es su momento, ¿verdad? Porque si lo sé de Barcelona por algo también, ¿verdad? Justamente la vez pasada entró en el segundo tiempo por el chico del cual ahora están todos enamorados, el chico de 16 años. O sea, y Ansu parece ya un experimentado y tiene 20 años, pero un poco a ese nivel apuntan, pero bueno, aclaraban que es sin opción de compra. O sea, aunque por ejemplo Ansu Fati haga enormes partidos,
no va a tener directa relación con el futuro de Julio, esperando que ya esté totalmente sano y como estuvo en el último partido, justamente contra el nuevo equipo de Enzo González, el Wolverhampton, en aquel 4-1 donde había hecho 2 asistencias. Bueno, ahí está entonces lo de González. Vamos a volver con Olimpia, vamos a recordar goles. Olimpia Fluminense ayer practicando en la cancha Deportivo Luqueño. Felipe Melo con la camiseta, Romerito dándole la número 10 auriazul a Germán Cano. También ¿sí? Anzo también con la camiseta de Deportivo Luqueño. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con cubiertas como Tair andás sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tair. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991 97 47 25. BS Excursiones. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López esquina Gura Campana. Sanatorio San Sebastián. Bajaron los precios en Petrosur, menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Atención, amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de Pollos Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales. O también podés llamar al 021 729 1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. 12 con 3 minutos. Fluminense ya hace 2 noches. Olimpia esperando. Vamos a escuchar la conferencia de Arce. Vamos a ir a goles, un día especial, 31 de agosto. ¿Qué era que me decían hoy futbolísticamente? Vélez campeón de América, me decía Marcos Cáceres, en el Morumbí, por penales. Müller. Chilaver. Sí, he visto el partido. Chilaver atacó a Müller. 1994. Y Seti era el arquero de San Paulo. O Apaliña fue. Apaliña me parece el atajo. No recuerdo, pero Apaliña. Un día como hoy, que esperemos que como también un día como hoy, que Olimpia elimine a Fluminense, al equipo de Diniz, que cuando estábamos hablando de la cuestión de los cambios, se mantiene lo que hablábamos ayer, ¿no? De el ingreso de un volante de más marca por Kennedy. Después el resto del tridente igual. Tenemos una B7 en este momento las imágenes también de lo que ha sido recorrido para ir a Bilbao. Me dicen que el mosaico no va a tener otro de Wash. Yo dije Johnny Amarilla, Raúl Vicente Amarilla. Yo sé que Wash fue el capitán, pero le digo, Johnny puede entrar al circuito. La gente lo quiere escuchar. No, Wash fue el capitán, pero a mí me dijeron Amarilla.
Ayer cuando estábamos en el card, incluso Johnny decíamos Por ser más representativo, Talavera, Amarilla y Enciso. el rey de América, el goleador, ¿cómo? el símbolo. Claro, ¿verdad? claro. Está Almeida también, ¿verdad? Que ganó 79-90. Pero se optó, no sé, ya hubo un mosaico creo que en el Pero rostro Ever de ya tuvo en Almeida. el 2013. ¿Eh? Para mí Ever ya tuvo en el 2013. Sí, Ahí sí, de sí, campaña, sí. sí. Almeida, Cubilla puede ser. Puede ser. Aparecieron, bueno, Sí. Almeida era el técnico. Sí. También en aquella ocasión. Johnny. Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo te va, Johnny? Bien, Federico. Pasa que me cuenta un amigo que no va a aparecer el rostro de Jorge Wash y me agregaba un dato, Federico. 79 es Talavera, no, fue de la cantera del Olimpia. 2002, Julio Enciso no fue de la cantera del Olimpia y el único de la cantera del Olimpia es Jorge Wash y que no va a aparecer su rostro. Es un amigo iteño, olimpista, fanático que sentía con pueblano de Wash. Exactamente, que no aparece el rostro de Jorge Wash en este mosaico que se está preparando. Claro, no, y está. El tema de que algo que siempre nos preguntan, el tema de la apertura de los portones, Johnny, ¿a qué hora? ¿5 de la tarde o 4? No, a las 16, Federico. A las 4 de la tarde, repetimos porque nos está preguntando mucha gente. 4 de la tarde, aquí ya tenemos la foto, digamos, de lo que es el mosaico. Como decíamos, Talavera, Amarilla, Enciso y el hijo Creer. En platea ya, todo con fondo negro. Aquí, ¿hay dudas en el equipo de Olimpia, Johnny? Yo no sé, Federico, si la duda viene porque estamos hablando de que Francisco Arce no confirmó el equipo ayer, como lo hizo en otros momentos, pero dio pistas de que podría ser el mismo equipo por distintas funciones, adelantar un poco más las líneas. Por ejemplo, el caso de Hugo Fernández, cuando yo le consultaba si agregar un delantero más, es más ofensivo o con el mismo jugador se puede jugar de distintas formas. Me parece que él se refería más bien a cuando que el futbolista fue volante en otro partido, pero para ese encuentro sería casi como un segundo delantero, refiriéndose a Hugo Fernández para acompañar a Walter González en la ofensiva. Después del resto, bueno, imposible una sorpresa. Pensaba entonces, como todo, ¿verdad? De otra postura de equipo para unos metros más adelante, pero sin cambiar los apellidos que se venían manejando. Exactamente. Que los laterales sean casi como un extremo. En su momento, el Fluminense jugando de local, los laterales eran integrantes prácticamente de la zona ofensiva y que esta noche Olimpia también pueda enviar a los laterales al ataque allí. Ese sector izquierdo, Federico, si es que juega, por ejemplo, Hugo Fernández, va a tener muy buena salida con Zavala, con Tito Torres. Si es que por allí Hugo Fernández va al sector izquierdo, porque él permanentemente arranca por el sector izquierdo y después metiéndose por el medio para acompañar al centro delantero. Puede ser una muy buena salida que tenga Olimpia por el sector izquierdo. Y la presencia de Richard Ortiz, ayer empezó a trabajar bien, mientras sus compañeros realizaron la tarea regenerativa. Él levantó un poquitito el ritmo futbolístico allí en el campo de juego. Está el capitán, bien recuperado, parte del 11, para lo que será el equipo de Olimpia. Juan Espínola, Alejandro Silva. El caso de Silva lo mantiene Francisco Arce como lateral por la zona derecha. Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El medio campo con Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Iván Torres, Hugo Fernández y Walter González. Un solo cambio con relación al partido de ida, presencia de Richard Ortiz por Junior Barret. Si hay un jugador que le puede dar esa variabilidad de la cual habla Chiqui Arce, es Hugo Fernández. Te puede jugar detrás del punta, te puede jugar por la banda, te puede jugar como segundo delantero, porque él habla de una mutabilidad en el mismo partido, de algunos formatos, dependiendo de la situación que se dé. Sí, y también, por ejemplo, el caso de Tito Torres, convertirlo en un extremo de verdad, porque él también te da eso que vos decís de cambiar un poco, y Tito también te puede jugar por detrás del punta con otras características o con otra misión en el juego, pero en esta, para ser explosivo, me parece que Tito puede ser una buena sociedad para Zavala desde el punto de vista de desbordar permanentemente,
buscar el 2 contra 1, que no va a ser tan fácil, pero sí, por lo menos meter balones al área donde pueda estar Fernández también, con presencia ofensiva, no como extremo, sino que más cerca del punta a punta, que va a ser Walter, ¿verdad? Federico, mezclando las cosas, un oyente me señala, y no es un dato menor, Guas, siendo chico, ya fue campeón de América en el 79, cuando y en el 90 ya fue capitán, ¿eh? El único bicampeón del Olimpia, Ariel. Almeida. Ever. Perdón, con Almeida, con Ever Almeida. Saludos para Ever, que está escuchando de Ecuador. Sí, ya me va a escribir, me dice, ¿qué es lo que dice el Johnny ese, man? No creo. No, él va al frente, si no le gusta algo, ya te dice, no, tranquilo. Bueno, pero estaba la cuestión en la lesión del mosaico, porque es símbolo, sí. Del 90, si no era Enciso, por ejemplo, ¿quién fue el más? ¿Del 2002? Del 2002. El más... Y Orteman. Sí, Orteman. Ese de 16. El Peque jugó bien también. Pero no jugó toda la Copa al Peque. Por eso. Orteman en más regularidad, estuvo en todas partes. Y 79 éramos muy chicos todos, pero Talavera habló muy bien la historia. Quise, ya peso pesado. Está Evaristo Isasi, ¿verdad? Delgado igual Paredes. Delgado era joven también. Ellos entraron en la parte final ya. Sí. Almeida, el propio Almeida también. Bueno, son símbolos de la Copa. Julio César Cáceres me dice aquí 2000. ¿Cierto? 2000. De la cantera. Sí. Fue toda una novedad su nueva posición en campo, ¿verdad? Por Celaya, Federico. Si es que vamos a buscar alguien representativo, Celaya, Mauro Caballero, por más que un año antes Mauro jugó por Libertad y jugó por Cerro, pero Julio estaba empezando en ese momento. Mira que tiene Guati. Julio Cáceres 2002 dice aquí. No, pero hay muchos simbólicos. Lo de Orteman fue por el esfuerzo, ¿verdad? Porque se ponía, se ponía el equipo al hombro. Hasta en el partido del Backenburg se pone el equipo al hombro cuando. Y gana el mejor jugador. Él gana el auto. Él gana el auto. Claro, sí. Contra Gremio acá. Hay un golazo del Peque, pero Orteman el que hace también aquí el famoso gol sobre el segundo palo. Pero también, ¿verdad? Es cuestión de elección. Orteman, Rey de América 2002, me dicen aquí. Y Adriano yo lo pongo en un papel segundo después de amarilla. El loco puede ser tercero. Con un gran peso, ¿verdad? Pero Adriano hizo goles muy importantes. Un peso terrible. Goles espectaculares. Goles espectaculares y en la final contra Barcelona acá. Hay un partido donde. Contra la U Católica. No sé si recordás, Dani. Hay un partido que Wash hace un gol agónico. Contra Gremio. Contra Gremio. Acá en el Defensores para que gane Olimpia y sume 2 puntos más importantes. ¿De qué? Sí, en el 90. Sí, en el 90. Claro, ese no fue sobre la hora. Sí, con Gremio. Luis Torres me dice aquí un connotado olimpista. En el 90, Luis Torres también, que estuvimos hablando hace poco de él. Mira que viendo lo de Wash, 2 Copa Libertadores de América y el contexto de capitán. Sí, hay un reclamo, habrá un tipo de razón más allá de Vos te estás dejando influenciar mucho por tu... Pero Federico, amigo Iteño. Sí, campeón de América y capitán, el contexto de capitán es olvidado. Pero no, bien que Amarilla sea un monstruo que... Y fue Rey de América ese año. La figura amarilla, pero... Fue Rey de América también. Rey de América fue amarilla en el 90 también. Sí, por eso. Sí, claro, fue el Rey de América. Sí. Pero el contexto es capitán. Y se le olvida a un hombre que levantó 2 veces la Copa Libertadores de América. Federico, señor. 89, 90, 91, Capitán Wash, me dice. 89, 90, 91. Sí. No, todo bien, pero tenemos que encontrar un equipo donde haya figuras que sobrepasaron al capitán. Mira lo que me envía. ¿Hay algún campeón del mundo o no? Sí. Gracias. Casi lo mismo, ¿verdad? A ver, un dato más. ¿Quién era el capitán de Italia en el 2006? ¿Quién era? ¿No era Cannavaro? ¿Cannavaro? No. ¿O quién? ¿Viste? Se escapa. 89, 90, 91, capitán Jorge Guas. Están recibiendo el mismo mensaje, ambos. Supercopa 1991. No, por eso te digo que hay más datos. Bueno, los muchachos, Gerardo está ya en el mosaico. Mira lo que me dice más. Para pedir que cambie entonces, hermano. Urgente el retrato de Wash. Sí, la pareja. No. Lo que pasa... Ahora dice que Olimpia perdió porque no puso al capitán, no. Pero él dijo querer, sí, Dani. Claro, pero más allá de eso, lo que pasa es que
porque realmente las fotos que están llegando de lo que es el estado actual de ese sector de plateas del Defensores es realmente para chapó, ¿verdad? Para admirar un poco lo que están haciendo ahí los organizadores. Es el eterno dilema o discusión, que es una lindísima discusión, porque el capitán es quien levanta la copa, pero muchas veces la gente se queda con la imagen, por eso se dice icónica. Es como que Claro, esa imagen. Por eso yo preguntaba, Dani, Sí, acá sí. me aporta el amigo Juanqui, saludos para Juanqui, que Cafú fue el capitán en el 2002 en Brasil. Cafú un capo, pero el Ronaldo ahí fue el... Claro, y... Ronaldo fue, ¿verdad?, el factor... Lo que pasa es que justamente por eso el momento más icónico suele ser cuando se levanta la copa, que la levanta, todo bien que Ronaldo fue el que hizo todo, pero vos decís Cafú y vos te imaginás ese estadio de Yokohama cuando él levanta el penta, o el propio Dunga, que vamos a hablar del tetra donde entre Romario y Chapulín, Bebeto, pero Chapulín. era... Claro, Viste, entonces- ahí hay dos. ¿Y ahí la del hay dos ya. 70? ¿Y la del 70? Carlos Alberto. Carlos Alberto era la Ahí ya capitán. hay tres. Tenía algunos nenes, ¿verdad? Bueno, Brasil ya, entonces Brasil mostrando porque... ¿Sabes qué, Federico? Creo que conspira un poquito contra Wash, ¿Qué? que se perdió el escenario mediático. Acá me dice, por ejemplo, estos chicos organizadores ni le conocen a Guas, me dice aquí. Y puede ser. Puede ¿verdad? ser Se perdió el también, escenario claro. mediático. Pero vos a quién le hubiera puesto. No, y si, juntando estos elementos históricos, mira, qué sé yo, capitán en la Supercopa, en la Recopa, originario del club, canterano. O sea, vos ibas a campeón. respetar el brazalete. Sí, mira, es un hombre que estuvo en muchas batallas, en muchas guerras. Wash. Insisto que Amarilla también se merece por todo lo que fue el símbolo también de Copa Libertadores Esas en el son las 90. cosas pero- lindas, porque a ver, decir que ahora coincidió porque tenía el brazalete. Pero mira si Argentina salía campeona en el Maracaná. Iba a ser Mascherano el que levanta la Mascherano. copa ahora. Y el mundial que tuvo Messi en el 2014, mira que... No. ¿Qué A ver. pasa? El agente, No, por eso. El agente de prensa de Jorge Guas está full. Acá me envía, por ejemplo. Qué linda foto, Ariel. Acá Ariel. Qué linda foto. Redmond. El 90, ¿no? 90. Acá me envía. Buenas tardes. Jorge Guas es el jugador paraguayo con más finales internacionales en la historia del fútbol paraguayo. Seguro. ¿Se puede hablar con Jorge Guas? ¿Podemos hablar con él? Sí. Claro. A la pucha. Era un volante de aquellos de ubicación, de cuerpo que te metía. Nosotros lo vimos más en el 89, 90, 91. Jugaba con el abuelo Balbuena, Sí, ¿verdad? con Fermín Balbuena. Sí. Ese Balbuena, era su- Guas, Monzón, Gabriel. Gabriel González. Y la dupla. de Hacíamos arriba. 4. En aquel... Era una época donde se jugaba 3-3, ¿verdad? Entonces Sí. arriba era Pero mira Gabriel que Samaniego Gabriel y... era medio ya Sí. fluctuante. Acá le envían todo. ¿Quién es ese? Guas. Guas, Talavera, Enciso. Ah, no, también, justamente con eso del 79. Acá dice que Messi ya era... Sí. ¿En el 2014? 2010 fue Mascherano. ¿Sabes qué, 2014 ya Federico? era ¿Sabes, Messi. Federico, Ya era ¿sabes qué Messi, van a sí. decir ahora? ¿Qué? Que estamos buscando problemas. Te puedo asegurar. Y vos No, sos- pero... vos sos agente encubierto, ¿eh? Ojo. Porque nadie. Está buscando- ¿Cómo llegó el tema a la mesa, verdad? Sí, sí. ¿Cómo llegó el tema Pero a la Johnny mesa? también, ¿eh? Johnny también está de acuerdo. Johnny. No está Johnny. Acá dice Gerardo Los Piraguazú, el 79, Solalín, de Flaminio Sosa, Miguel Piazza, Talavera, Almeida, Enrique Villalba, Roberto Paredes. Uno Eso para era- el baño para uno solo nomás en el mosaico. Johnny, ¿vos estabas de acuerdo que sea Raúl Vicente y no el capitán de aquel momento? No, yo estoy de acuerdo, Federico, que hay que poner a los dos, al capitán y también a Raúl Vicente Amarilla, porque esa copa fue, yo ya recuerdo perfectamente, miraba los partidos con mi padrino en Paraguarí, fanático olimpista, y Raúl Vicente Amarilla fue excepcional su tarea, su campeonato, y Jorge Guas el capitán, el panadero, y uno que recuerda ese momento, Federico, alzar la copa, ganar con Olimpia, y me parece que los dos se merecían un lugar en el mosaico. Pero hay lugar para uno nomás, pues. Esto del gráfico, Ariel. Sí, revista gráfico. Creo que sí. ¿Viste- Cuando viste el salían título? salían ediciones para Paraguay, ¿qué dice el título? Revista gráfico, nota a doble tapa. Sigue recibiendo Ariel, ¿por qué Guas tendría que estar en el mosaico? Jorge Guas, sobre sus hombros de capitán, 11 años de gloria. Debuta en el 79 en la final, sí. Lo de Guas,
Luis María Morínigo está habilitado de vuelta. Me envió un dato, ¿es real esto? Dice Fede, ¿sabía que Walter González en este 2023 no marcó un gol ni en Portugal ni en Olimpia? Dice, ¿cierto, No puede ser. Con Olimpia, no recuerdo 2023. Eso sí. Pero... Johnny, ¿no marcó ni un gol con Olimpia este año Walter? Estoy revisando, no tengo ningún gol de Walter. Es que él con Francisco Arce empezó a jugar, Federico, en Copa. Pero entonces está invicto. Y bueno, ¿quién dice si no es hoy, verdad? Claro. Qué manera de buscarle el pelo al huevo, la gran... Eso yo le diría a Luis María. Que me disculpe el amigo Luis María, pero le está buscando el pelo a la sopa a Luis María. No, acá... al revés parece que... Acá dice, claro que están buscando el pelo en la leche. Ariel siempre le va a encontrar la vuelta, dice. Pero Ariel está recibiendo nota de WhatsApp. Y vos estás recibiendo Mira, yo le digo a este amigo o amiga que nos escucha. Es un amigo. Un fanático olimpista, un socio vitalicio conocido es el que me envía. Me envía, evidentemente también está medio molesto por este hecho. No voy a decir quién es, por supuesto. Hace 6 meses que no hace un gol, me dice aquí otro oyente. Ya basta de Wash. Orteman y Córdoba, dice también. No, bueno, Gastón hizo una copa, pero no. Tranqui, Fede, vamos a tener un partido más acá, dice. En el 360 le ponemos a todos. Salud para vos, Verón, capo, como siempre. Legalmente más canada, dice lo de Ariel. Pero todos nos metimos en la conversación, no solo yo. No, pero la gente está... El espacio que está, opinó Fabio, opinaste vos, ya sé, pero planteaste vos Dani también, dice que está bueno el tema. Recibiste el currículum, el CV de No sé lo que pasa, Ariel, porque vos a mí, el tema o la discusión me gusta cuando se habla de lo icónico, porque al fin y al cabo se habla de los legados, lo que queda. Pero cuando vos haces, mira un poco de ahí molé, estás haciendo un esfuerzo y mira que la calidad, ayer creo que charlamos con uno de los organizadores y dijo que era bastante complejo y el diseño, a ver, es como que hace 10 años se hacía esto y mira cómo se ha avanzado también, o sea, desde ese lado yo también entiendo que pueda haber una molestia. Yo lo que te digo es, cuando hablamos de los grandes equipos y cuántas veces hemos visto a capitanes que dicen, vení vos simbólicamente, cuando Puyol le dice a Vidal, vení, vos sos un sobreviviente. O sea, por eso voy nomás, es muy lindo desde ese lado, pero es la eterna discusión que querés tener, porque quieras o no, esta es una discusión que solamente la puede tener el hincha Olimpia. O sea, es que, no, este fue más, este no, pero yo me acuerdo que el Mono, no, pero yo me acuerdo también de Luisito Monzón, no, pero... Cada uno tiene su héroe. Claro. En esa cuestión, por ejemplo, hay muchos que eligieron a Mauro. Johnny decía Celaya. Ariel relata el partido, pregunta, no, estaba Bruno hoy. Dejen de hablar, mira que dividió todo el mosaico, che, pero está bien, fue legal el tema, ¿verdad? No, pero lo que pasa es que cuando, por ejemplo, si Ariel dice, ¿cómo no le van a poner a fulano? Y esa es la parte, porque mira que ya el hecho de hacer un mosaico de este nivel, o sea, entonces como que... Esperana, o sea, el famoso, vos no... O sea, que yo le busco la... No. Ya nuestro senador, nuestro diputado, quizás... la quinta pata al gallo. Quizás a ver, mira, esto me escribe una persona, José Toñana se llama Ariel. Sí. Es de pleno conocimiento, desde hace que empezó la Copa, que Ariel no debe emitir comentario alguno los días que juega Olimpia. Por favor, Freddy, interceder esta, ¿no? Ariel va a hablar cuando juega Olimpia, cuando juegan todos. Por más que trate de dividir las aguas, ¿verdad? No, Federico, recibiste mucho material, Ariel. Claro, pero a mí... Si la televisión pasamos material, pero mira, un comerciales. olimpista me envió, un olimpista pero a carta cabal, un olimpista pero recalcitrante. Pero fanático de Wash. También, pues pero... tener en la memoria del teléfono todos esos artículos. Pero este es un señor... Mira lo que Federico hablaba y te decía, mira lo que tengo, mira lo que te diga, mira. Por poco ya no cambié, Guay hizo el gol en Guayaquil, en media amarilla. Pero es que me envió un montón de materiales y datos precisos. ¿Cómo se llama esto? Hemeroteca creo que se llama, que tiene este señor. Hemeroguayateca, ¿no? Un museo de Guay. Bueno, el foto icónica River Madrid. A ver, no, se está haciendo mosaico. Le decimos a la gente que lo que va a ver es muy lindo, porque incluso, como nos decía ayer Darío,
tiene diseño, ella mucho más, a ver cómo se dice, mucho más pulcro. No es tan tipo gigantografía, sino es mucho más diseñado. Tiene el tema de el rostro bien visible de Hugo Talavera. ¿Qué es de Hugo Talavera, Ariel? Actividad privada, ¿verdad? Actividad privada. Él, de hecho, su primer y único intento fue lo del 2005. Cuando Escabone lo nombra como director técnico, después lo trae aquí para la dupla técnica porque no era lo suyo definitivamente la dirección técnica. Cierto. Sí. Él es el abuelo de Renatito, sí. El niño que falleció en un sanatorio. Sí. Y sí, le habrá cambiado la vida en muchos aspectos. Hay mucha fuerza para Hugo cada vez que uno recuerda eso. Está en la constructora, dice sí. UPI, la constructora Talavera, gracias. La vida de Raúl Vicente Amarilla cerca del plantel. Sí. Volvió a Olimpia y Julio Enciso estaba con Chiqui. Mira un poco, cómo se acomodaron todos. Dos de los que van a estar hoy en el mosaico. Uno va a estar en el palco con la autoridad de Fluminense, porque la otra ya estuvo en Río de Janeiro en la cena que suelen hacer antes de los partidos, y el otro va a estar en el banco. Y otro Enciso en realidad, porque lo veíamos al Enciso que no era... Enciso ya ser campeón de América. Sí, va a conseguir lo que no puedo conseguir ver Almeida. El campeón de América como jugador y técnico. Claro, que mira que son muy pocos en Sudamérica. Cubilla, ¿quién más? El muñeco. ¿Pumpido? Muñeco Gallardo. Pumpido, Pastoriza. Y después tiene que haber otro más. Algún brasileño tiene que haber. Pero son muy pocos en Sudamérica. Por eso Almeida estuvo muy cerca en aquel momento. En un mismo equipo. No. Porque si sale Olimpia, por ejemplo, Arce. Claro, sí, totalmente. Chiqui Arce. Totalmente. En un equipo son muy pocos. Yo creo que el único en un equipo que ahí Gallardo ha de ser el único que... Sí. Y mira que Gallardo con un rol bien secundario en el 96. O sea, no era... Fue titular. Claro. Francescoli, Ortega, Crespo y Gallardo. Era un cuarteto, pero Gallardo, como decís, daba los pases. Renato Gaullo también. Renato salió con los dos, sí. El gremio, gracias. Gracias. Bueno, vamos a estar con Edgar. Prepara goles, suenan las bombas. Termina el tema del mosaico, ¿no? Acá dividió, ya traen los insultos, que queremos ensuciar el tema. Más y Ariel. Te dije. Juan Villalba, siempre le escucho. ¿Qué pasó de Bruno? Esta noche va a estar en el Defensores. ¿Qué es esto, che? ¿Qué están comiendo Anita Curubí? Los tallarines, ¿verdad? Qué rico. Tallarín con costilla, como le gusta a Enzo González, que está acercándose el colectivo de Vallemí. Preparar, hermano, la villa, Bianchi fue campeón de América solamente como técnico. Quiero agradecerle a Edgar públicamente porque fue un activo colaborador ayer para hacerle la entrevista a Carlos Miguel Coronel, porque él, siendo de la zona, aportó muchos datos, estaba muy activo. Bien, Edgar. ¿Usted guaraní ahí? Sí, claro, estaba guaraní, portugués, castellano, uno me dijo, era simpático, me decía, ¿estás hablando con Jan? Me decía. No. Y él puede ser tipo Sabela. Él puede sentarse en la Copa América de Estados Unidos, por ejemplo, en el Mundial, o en la Copa América. Él puede hablar guaraní, portugués, castellano, inglés. Sí. 4 idiomas tranquilamente. Nuestro arquero. Espectacular guaraní de Coronel, dice aquí un oyente. Wash solía jugar con José Domingo Riveros, Pedro Aviñagales, solía ir Tanis Truboy también. Y todos son Ita. Sí. De hecho son concuñados Riveros y... Claro, hay ahí un... Wash. Sabela con Estudiantes, no fue Sabela. Vamos a ir. ¿Cómo es posible que censuren a sus comentaristas? Dice Bruno Pon, el otro día le dijo a Ariel, vos no opines, y Dani ni Fede ni los demás le defendieron. José Boadella sabe salir como siempre, como la víctima del momento. Pero ¿verdad, yo no generé nada, Federico. En todo caso se dio naturalmente la reacción de la audiencia, ¿verdad? Pero mira un poco, no habla de algo que pasó. No. Nos habla de algo que pasó hace una semana y media. Claro, con el señor sí. O hace 2 semanas. Pero Federico acá dijo que yo no tengo ningún problema en opinar, ¿verdad? Lo que yo quiera. No, por favor, Ariel. Sí. Aparte yo no tengo ni una atribución para definir quién. Pero en esa... Si la tuviera tampoco, porque me encanta. Pero en esa pelea Ariel se sabe defender.
Mayweather tranquilamente, sin problemas, suele salir de taquito de esas peleas. Bueno, Porque porque vos sos ahora el juez dice quién ganó, quién perdió. Bueno, goles de Olimpia. ¿Qué gol quieren escuchar? ¿Cuál es el gol más importante de esta copa? Obviamente el de Bruera, ¿verdad? El gol más importante del 90, Ariel. ¿Tenés memoria para el partido de Olimpia, verdad? Tengo. El gol más importante del 90. Del 90. De Monzón acá sobre... Seguro, ¿verdad? Sí. Ese fue... De la reacción. Totalmente. Vamos a Edgar, 12:29. ¿Cómo? Me quisiste apretar, Federico. No, pero saliste bien, vos siempre salís bien. Edgar. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py/UAS. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Huracampana. Sanatorio San Sebastián. En el Cacique todo el año es fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique, tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí, te conviene. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizada. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Super precios en el agosto liquida. Aprovecha para tener tu aire Fama de 12.000 BTU que cuenta con tecnología Turbo Cool, 3 años de garantía y bajo consumo a tan solo 18 cuotas de 194.000 guaraníes con instalación gratuita. ¿Necesitas algo más? Más información en nuestras redes sociales. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Elige creer el hincha, Zavala listo. Ramón Martínez
que se congele todo ahora y quede para siempre esto. Qué grandeza la de Olimpia. Qué grandeza la del franqueado. Para dejar, como decíamos, knockout de rodillas. Así el multimillonario Flamengo. El equipo de las figuras. Del técnico de millones de dólares. Olimpia de su humildad, orden, entrega. Pero por sobre todas las cosas, sabiduría copera. Corazón copero. No solo lo dio vuelta, sino que ahora está evitando los penales. Está terminando con el ciclo de Flamengo que duró 4 años. Con Bruera, que forzó el córner. Gran acción del argentino. El mismo córner que después cabeció con alma, vida. Pero pongamos en primer lugar la camiseta, la tradición, el que se la pone y está bien futbolísticamente, está bien para las grandes noches coperas, para los grandes resultados. Y este 10 de agosto Olimpia está dibujando una noche inolvidable para todos los que eligieron creer que están acá, que están en algún punto del país, en el mundo. Olimpia lo está haciendo de nuevo. Olimpia derribando a un gigante. Y para derrumbar a un gigante de América hay que ser grande, muy grande, como había parafraseado el Chiqui Arce en su primer ciclo en el franqueado. Y vaya grandeza, porque fue casi algo de profecía la protesta de Gabigol, porque entendía que el equipo estaba groggy. El que quería los penales no era Olimpia, Por eso en el gol anterior de Richard dijimos, no, Olimpia no tiene que firmar la tanda, tiene que buscar ese gol de clasificación. Y si Richard hizo un gol, Bruera levanta la mano, es mi especialidad esa, Capi. Déjame a mí otro centro desde la izquierda con la comba abierta del otro Facundo, para que el testazo de Bruera conmueva a América y baje a un campeón defensor. Otro hecho al cual Olimpia está acostumbrado, ¿no? Para que esté cerca la clasificación y ahora a pensar lo que pueda significar la proyección de un partido fantástico. Ya estaba quedando medio lejos para la rica historia del Olimpia, aquella contra Fluminense, ¿se acuerda? Donde empezó perdiendo y anotó para la remontada. No hay gol de visitante, pero no quiere penales Olimpia, por eso ya anotó 3 y está cerca de Paraguay para el mundo. En su torneo favorito, Olimpia está noqueando nada más y nada menos que al campeón defensor. El tercero de Olimpia. A los 34 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo apuesta a ganar, lo cambia todo. Es el gol 360 de la Copa Libertadores de esta temporada, segundo que marca Facundo Herrera, 16 de Olimpia, es el noveno que le convierte en el Flamengo. Vanguardia, seguridad y comodidad en cada viaje con la SVT Pro y con la nueva híbrida enchufable, la T8 Pro E+, máxima garantía del mercado, el mejor equipamiento y precios. Seguinos en redes sociales como Cherry Paraguay, Cherry It's Time to be Pro. Retira con el préstamo Visión Hogar, cumplí el sueño de tu casa propia. Tasas desde 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Presenta tu comprobante de ingresos, factura de servicios, copia de título del inmueble, carta de oferta del vendedor y listo. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Llegaron a Bristol las tecno ofertas. Vas a encontrar celulares, televisores, notebooks, tablets y mucho más con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Promo hasta agotar stock. TV Win 43 Smart Full HD ahora solo 18
18 cuotas de 159.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el 1 de septiembre, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web farmaciacatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 12:41, bueno, Mechano, se está dando el sorteo de la Champions. Ya saben en qué grupo que yo, Newcastle me interesa, porque estoy viendo que ya van por los cuartos de equipo de algunas series. ¿Dónde va a jugar Almirón? A ver. Ahora cae el Copenhague como cuarto en una serie. Vamos a ver qué grupo. ¿Tenés Newcastle, Fabio? Newcastle. Retorno de las Urracas a la Champions. ¿No salió todavía? Grupo A aparece ahora. A ver. No salió todavía. Grupo A, Bayern Múnich, Manchester United y Copenhague. Bayern Múnich y Manchester United, en el mismo grupo. Estamos viendo. Napoli está con Real Madrid. Napoli, Real Madrid. Sí, de hecho lo que pasa es que en estos grupos, no se puede decir grupo de la muerte porque después hay un gran desnivel con el del pote 3 y el del pote 4. Tercero y el cuarto. Veo en el grupo F, por ejemplo, está el PSG, Borussia Dortmund, Milan. Porque Milan estaba en el pote 3, o sea, donde caiga Milan iba a generar una especie de ruido. ¿Y Newcastle en qué también? ¿En el 3? Todavía no. A ver, el City entró en el grupo Leipzig y Estrella Roja hasta ahora. No. El único problema es para los hinchas del City que quieran ir a Belgrado a jugar contra Estrella Roja. Pero deportivamente no. Bueno, hay una pausa en estos momentos. Pote 4, ahora van al 4. Grupo A, Bayern Múnich, Manchester United, Copenhague, hasta ahora. A ver, sí. Grupo A, Bayern Múnich, Manchester United, Copenhague. Y ESPN 3, así tenemos por allí también. Falta saber a qué grupo va a ir Newcastle. Sí, por eso es la expectativa. Grupo E, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio. Ese está bueno. Hasta ahora. Grupo D, Benfica, Inter de Milán, Salzburgo de Austria. Ahí está Newcastle, Ahí está el cuadro, Claro, porque allá es por ranking, entonces no importa que vos seas de Premier. Bien, y bueno, claro, vos no jugás hace 30 años. En Praga, de República Checa, está en el 3, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y él, el peso pesado, junto. Está Galatasaray también. Por ejemplo, esa es la diferencia. Viste que acá, por ejemplo, el que viene del pre-repechaje es sí o sí pote 4. Tipo aquella vez Atlético Mineiro. Claro. O sea, si fuese con el estándar de Europa, aunque vos vengas del repechaje, te van a poner en un pote superior por tu ranking. Esa es la diferencia con lo que hace Sudamérica y con lo que hace Europa. Exacto. Ahí está Real Sociedad de Fútbol. Vamos a mano en los grupos de la Champions. ¿Hay cuántos grupos para que caiga? Ahí. Sí, porque hay restricciones también, por ejemplo. El azul es el que está libre, ¿verdad? Son 9 eventuales grupos. A ver, ¿a dónde va la Real Sociedad? Que hizo buena campaña la temporada pasada. Vamos a ir echando con Edgar. ¿Real Sociedad, Fabio? Sí, buena temporada hizo. Yo le seguí paso hasta medio Codro, mira de qué año te estoy hablando. A ver. Está saliendo el grupo, el destino de Real Sociedad en este caso, para completar. Grupo D. En el grupo D está el Benfica, el Inter de Milán y el Salzburgo. Ahí va. Benfica, Inter. Flojo, el grupo. Combatible. Sí. Más allá de que Inter viene a ser finalista, fue un finalista inesperado. Y Benfica, o sea, es una gran fábrica de reventa. Reventa y jugador veterano ahora con Di María y Otamendi, ¿verdad? Que están en. Ahí sale el Newcastle. Ahí está Newcastle. Sale el Newcastle. Paramos acá y volvemos a Olimpia.
que te apuntaba, ¿no? Al E, al F o al H. Puede ir Porque en el G está el Manchester City. F y H. O H. Ah, no. Llega a ir al F. El F es donde están París, Dortmund y Milan. Mira si es París, Dortmund, Milan, Newcastle. Qué lindo. No, lindo. Te quiero ver París. Desde la temporada 2002-2003 que el Newcastle no compite en la Champions. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? 2013, mira vos. 20 años. 20 años. Y salió nomás el F, ¿eh? Se fue al grupo de París, la cara, Dortmund, Milan, Qué lindo grupo. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle de Miguel Almirón. Va a ir a San Siro. Qué lindo. Cuando tenga que ir a Italia. Al Parque de los Príncipes. Al estadio de Borussia. Y a ese estadio fantástico de Dortmund, ¿verdad? Sí, enfrentar a Mbappé por ahora. Enfrentar a Mbappé por ahora. Qué bueno, che, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. El fútbol pide 50% off durante el partido, solo por pedidos ya. Pedí y disfruta a mitad de precio hoy. Pedidos ya, tu mundo al instante. Fabio, ¿qué tenemos de lo de ayer? Bueno, para ir repasando lo que pasó ayer, por ejemplo, en la Copa Sudamericana se eliminó el puntero, el Brasileirão, se fue el Botafogo con nuestros compatriotas, con Gatito Fernández, con Mati Segovia, que ingresó en el segundo tiempo, pero ya no pudo con lo que significó ese segundo gol de Defensa y Justicia. Ayer sí atajó bien Gatito. Atajó bien. Ayer sí se le faltaba. Mira que si no era por él, iban a entrar mucho más antes goles. ya iban a venir los goles de Defensa. Muy buen trabajo de Defensa y Justicia que tuvo a los paraguayos, por ejemplo, Darío Cáceres, poco lo conocimos, acá jugó en River, en el Quelito, un ratito vino a jugar. ¿De qué? Darío Cáceres, lateral izquierdo. Entró en el minuto 90 y Rodrigo Bogarín no ingresó, estuvo entre los suplentes, pero no ingresó Rodrigo Bogarín. En Defensa y Justicia, que clasificó y pasó a semifinales. Y va a enfrentar al ganador del partido que van a jugar hoy, São Paulo Liga de Quito. Por ahora ventaja del equipo ecuatoriano 2-1. Y lo que tiene que ver también con la otra, en este caso con la otra semifinal que vamos a tener, Corinthians con Ángel Romero y Matías Rojas, espera por Fortaleza o América Mineiro. Recordando que Fortaleza ya ganó la ida 3-1. Los partidos para hoy: Copa Sudamericana, 18 horas, Fortaleza de local ante el América Mineiro, ganó de visitante, tiene prácticamente asegurada su clasificación, a ver cómo se comporta hoy el América. Y también 18 horas el partido São Paulo, enfrentando en su estadio en el Morumbí a Liga de Quito, ventaja del equipo ecuatoriano 2-1. Resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Los datos presentan la nueva realidad demográfica y territorial del país. Un insumo vital para la planificación de políticas públicas. Visita y entérate de los datos en nuestra página web www.ine.gov.py. Censo 2022. Pei Xañaimé. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. 12:50, no quiero dejar pasar un tuit que me escribía Jorge Jara, decía, la primera remera de Olimpia que me regaló mi viejo fue la Richmond campeón del 90 de Jorge Wash. Desde ese entonces
Siempre usé el mismo número de camiseta en todas mis remeras de fútbol. Bueno, Fluminense concita toda la atención, trajo mucha gente de prensa. Ellos están desde antes de ayer ya. Martes a la noche. Sí, y muchos hinchas, vi que estaban haciendo algunas indicaciones, se deben juntar en la Costanera a las 6:30, de ahí el ordenamiento policial, que lo va a contar hasta el defensor del Chaco. Vi una producción fotográfica en diferentes sectores de la ciudad poniendo la camiseta de Fluminense. Para ellos también están en un estado festivo pero grande, claro, con esta revancha y la posibilidad de ir a la semi con Inter. Y no te quiero mostrar sus redes sociales. No, yo miro la de Instagram. El Instagram está haciendo la de Twitter por poco no transmite minuto a minuto, segundo a segundo, ¿verdad? Esas frases motivacionales de el famoso el día de y más o menos. Vi en Instagram, Ariel, una muy linda foto que está la camiseta frente al Palacio de López, pero bien puesta, así todo bien ordenada. Están haciendo un trabajo muy fuerte, muy fuerte. Ayer los hinchas brasileños, el mosaico Olimpia que ya está. Qué lindo. Pero qué supongo lindo. que van a ser menos que los de Flamengo. Tanto hoy en cancha como en... Porque, o sea, hablando de censo y estadística, de lo que leía Edgar, en Brasil también creo que la semana pasada sacaron una que hicieron y bueno, confirmando que Flamengo el 1, Corinthians el 2 y Fluminense por ejemplo tenía el 1%. Hay uno de Porto Alegre que se metió ahora como tercero, ¿verdad? O es uno de San Paulo. Después de Corinthians. No me acuerdo el tercero, pero, yo creo que uno pero de del sur creo que era Gremio. Sí. Capaz sea ese, pero, o sea, para dimensionar lo que es Flamengo, por eso le dicen la nación, ¿verdad? O sea, y Fluminense, Brasil es tan grande que vos podés ser 1%, pero son millones, ¿verdad? Pero no sé si se va a llenar como se llenó el sector visitante la vez pasada con la gente de Flamengo. Pero sí, hasta en eso me parece que la postura es diferente. Esta gente viene con esto de... Ellos sí catalogaron como el partido del año. Mientras que, o sea, que el Flamengo para ellos octavo de final, luego de haber llegado, no sé, a 3 finales de las últimas 4, era un día más en la oficina, era, como claro, dicen, ¿verdad? Y venían y después terminó por eso pesadilla, ¿no? Vieron el sopapo y quedaron ahí. ¿Viste la casa de Gabigol cómo se fueron los hinchas de Flamengo a tirarle cosas? Porque él iba igual a festejar su cumpleaños. Su cumpleaños, sí. Y él creo que tipo en su cumpleaños suele lanzar un tema musical y lo de Flamengo fueron y es más, por ejemplo, viste esos tweets donde el famoso, como me ocurre con cualquier equipo grande en crisis, cuando dicen se la agarran solamente con Gabigol y no con Braz, que es el dirigente fuerte. Sí. Y él le daba me gusta a esos tweets, o sea, dando a entender que... ¿Quién, Gabigol? Claro, porque te acordás un ambiente, gran ambiente para no, allá. ¿te acordás que te comenté cuando él se lesiona en el Maracaná? Él tiene una discusión fea con Braz. Y en esa discusión, por ejemplo, el dirigente le dice, ¿qué es lo que va a pedir si vos no hiciste nada en Europa? ¿Y vos quién soy? El famoso cae se fue a los puños, donde sí se dio con lo de cómo es Pedro y el Pablo, ¿verdad? Poderoso. Braz, Flamengo, el club con más hincha en Brasil. Y los Fluminense, bueno, 1.500 igual van a hacer ruido. El público Olimpia prendidísimo. Ariel. Sí. Vos siempre recordás la noche de Copa del 90, ¿verdad? Sí. La música. Claro, el opa. Claro, quizás porque en el 2002, 2013 ya estábamos las funciones estas. Y es diferente, ¿no? Yo ni recordaba que vio con su padrino. ¿En dónde decía? En Paraguarí. En Paraguarí. Sí. El tema de la Copa del 90, que hay una generación que no recuerda mucho. Acá nos decían por qué no hace una reseña y bueno, fue una copa que tiene todavía la mayor parte de sus jugadores en vida. Hay varios que son técnicos. Otros todos, que, felizmente. Claro, la mayor parte es técnica, ¿no? Técnica, y todos viviendo todavía, porque felizmente no hay todavía ninguno que... Silvio Suárez, que por ejemplo él. Hace como Él un fue año muy importante Silvio Suárez. hablamos con él. Y, ¿En serio? Sí, que le habíamos hecho una nota aquí con respecto, creo que estaba de cumpleaños y recordamos miles de anécdotas, sus penales, sus recordados Samaniego penales. andaba por el interior, dirigiendo. El 24 llevó a dirigir en Areguá. Samaniego no sé si está todavía con Ever. Samaniego, Adriano estaba con Ever, estuvo en esa primera etapa en el Nacional. No sé si ahora. Remigio Fernández, Remigio, Juan Zacarías Ramírez.
Valbuena creo que está en Encarnación. Posada, en Posada parece Valbuena. Además Federico, de que fue de él, un equipo Monzón hace poco en Olimpia. Además de que fue un equipo extraordinario y que tuvo jugadores de tanta jerarquía, con esa trilogía de Gabriel Monzón, en realidad hay que sumarle también a Samaniego, para la época Amarilla era... Recordaba Dani que ya era un dispositivo táctico más moderno, era para... Robocó Ramírez de TV Capitán, me dicen aquí. Mira, me estaba viendo no sabía, fue fundamental. No sabía. Pero es como que no solamente porque uno no estaba en la función también de periodista, creo, Federico, porque es que fue un equipo inolvidable y después tuvo condimentos que hacen que sea más inolvidable aún. Esas tandas de penales, por ejemplo, y esos duelos con Atlético Nacional. Eran realmente noches mágicas de Copa Libertadores de América que a uno le queda en la retina y que es difícilmente pueda... César Castro era suplente, ¿eh? Sí. Porque era Chama con Ramírez. Chama con Mario. Mario Ramírez y Remigio. Acuérdate que la Copa duró bastante. Fue larga porque terminó en octubre. En Japón creo que ya juega Mario con Remigio, ¿verdad? La final. Y lateral derecho que no siempre es mencionado. Juan Ramírez también. Juan Zacarías Ramírez. Juan, él es abogado. Después aparece Virginio. Virginio suplente. Sí. Virginio hace la gran Supercopa. Silvio Suárez está en Villeta, trabajando con las inferiores con el profesor Jorge Sosa. Saludos Cardávalo, gracias. César Castro está para ascender con Sol de América. Richard Vaz de TD Capieta dice... ¿Te acuerdas que era muy... O sea, eran muy titulares y había mucha diferencia, salvo la diferencia con los suplentes. Yo me acuerdo que había un lateral que se llamaba Pánfilo Ramírez, ¿se acuerdan? Sí. Y él era suplente de... ¿El de Luque? Claro, porque era... No. El de Luque, Pánfilo Escobar. Este Pánfilo Ramírez. Estaba Jorge Villalba, un delantero. Villalbita, sí. El Cavernícola. El arquero suplente de Almeida era Julián Coronel. Julián Rosa Coronel. Que atajan el famoso 6-0 contra Peñarol en la Supercopa. Pero había mucha diferencia entre los titulares. Eran muy inamovibles, eso te quiero decir. Sí. ¿Cómo hablaba un volante central de aquella época olimpia? No recuerdo. Y Guas. Era Guas y Valbuena. ¿Miño? Guas, Valbuena. El trencito era lateral. Y después cuando, lo que decíamos, había que cerrar el partido, en vez de Loco entraba Jaraín. Claro. Jaraín y Cristóbal Cuilla. Cristóbal Cuilla también, número 8 de físico, rendidor. Es más, Cristóbal Cuilla termina jugando la Intercontinental, por ejemplo. Claro. Sí. Mira lo que me llega. Ariel. Sí. Ya la tenés guardada, hermano, mira. ¿Qué pasó? Qué bárbaro. Miña Cabeza está enfocada 100% en los Fluminense. Arieliño. Ariel Marejo con la pelota. La camiseta de Fluminense. Mira que esto, ¿verdad? Una producción, pero... terrible. Pánfilo Ramírez, lateral izquierdo. Sí, Gerard, así era. Pero era diestro también él. Y ese era el equipo del 90 que arrancó, como estaban recordando, Superman Gómez también, como estaban recordando Dani y Fabio al principio, una ronda con los brasileños y con Cerro. Era Gremio de Porto Alegre, Vasco da Gama y Cerro, donde clasificaban tres clasificaban. Con Cerro ganó uno y perdió uno, ¿verdad? Gana 2-1 el primero y Cerro gana el segundo 3-2. Creo que en ese 3-2 marcó un gol Bataglia, ¿verdad? El 2-2 y Seferino hace el 3-2. Seferino sobre la hora, el tiro libre de Bataglia, sobre la hora de Juan Manuel. Sí, es el 2-2 y Seferino hace el 3-2. Sobre la hora y estaba bueno. Acá. ¿Qué pasaría? Pero mira lo que era, Nieto. Una producción que eso nomás, pero... Vamos a un mosaico un mosaico. Ahí está. ¿Qué dice la prima Ángel Rodas? El tercer arquero Juan Fernández. Carlos Torres jugó la final del 91, sí. Pero esa final ya fue muy accidentada. Y Bataglia fue el arquero también, ¿no? Claro. Entre el accidente de Samaniego no pudo jugar. Alguna baja importante, ya fue Olimpia bastante complicado. Rumbo al estadio de Encarnación, pasaron muchas cosas, qué lindo escuchar el recuerdo del 90. Pánfilo Ramírez está por Ciudad del Este.
Vidal Sanabria también, por supuesto. Vidal. Vidal Sanabria fue Titular, muy importante. ¿verdad? Titular. Sí. El 90. Él era, de repente le hacía triple 6 también Cubilla, ¿eh? En el 90 sí una particularidad, que Olimpia no jugó octavos, pero fue por un conflicto, ¿verdad? No, por el tema de los colombianos. Claro, por el conflicto De de los hecho, colombianos. el del 90 no juegan los colombianos. Y Y- vos dirás, ¿y por qué jugó Nacional? Porque era campeón defensor. Exactamente. Y ahí es donde Y los Olimpia- colombianos tenían que ir con los argentinos. Entonces dijeron, Vacante. vamos a definir quién es primero y segundo. Jugaron nomás. Independiente River 2 partidos Claro. para ver quién era primero y segundo. Claro, porque se había producido el asesinato de Línea. Sí, ¿Se acuerdan en- del sicariato en el partido entre, no me acuerdo si era DIM, pero era uno de Medellín con uno de Cali? Creo que era DIM América o algo así. Entonces ya dijeron, no, ya venimos recibiendo que amenaza que del 89, que Vasco, que Olimpia, que Danubio. Y por eso, en la campaña, después de la fase de grupos, ya el partido contra Católica. Exactamente. Dice- Salta Olimpia de fase de grupo a cuartos de final directamente. Dice un amigo Federico, colega, los laterales de Olimpia primero fueron Miño y lateral izquierdo Daniel Santurio. Luego ya fue Juan Santurio Zacarías. era uruguayo. Luego ya fue Juan Zacarías Ramírez. Mario Ramírez llegó para cuarto como refuerzo con amarilla. Suárez le sacó el puesto a Santurio, dice. Llegó con amarilla para cuartos. Para cuarto. Ramírez. ¿De dónde vino Ramírez? Amarilla vino de Europa. Pero amarilla no estuvo ya antes. ¿De qué está hablando el...? Que me disculpe. Del 90. Para la segunda fase de la Copa. Sí, del 90. Porque Amarilla juega no juega la fase de grupo, ¿verdad? Santurio uruguayo. ¿Por qué no jugó la fase de grupo amarilla? Porque estuvo- amarilla vino ya en el 88 a Olimpia. Sí, eso te iba a decir. Él vino y después volvió a Él ir. vino de Europa, que me acuerdo que fue un fracaso, porque no pasaron la primera ronda con equipos bolivianos. Sí, y se volvió a ir después. Amarilla estaba en América, dice. Sí, Ah, volvió ahí a está, tener ahí una está. transferencia Gracias, y después gracias. volvió, sí. Claro, de Europa fue en el 88. Daniel Santurio. A ver un poco. Ahí está, no, sabe. Santurio yo le conozco al... A ver cómo te iba a decir. Al hermano menor le conozco. De Santurio. Compartí un par de encuentros con él. De Sol vino Ramírez, dice, de Sol América. Amarilla llegó en el 88, claro. Sí. Y después se va otra vez. Se ahorra. Eduardo Ortiz, campeón del mundo. ¿Para cuándo un programa de fútbol de anécdotas? Siempre tira buenos recuerdos. Y solemos sacar los super sábados. Buenas tardes, Fede, los muchachos. ¿Qué pasó de Danilo Aceval, campeón de la Libertadores 2002 con Olimpia? Ariel, ¿puede decir que Olimpia se come al menos 3 hoy? Solo para la cábala, Ariel, te piden aquí. Encarecidamente los hinchas de Olimpia. Hoy hay muchas complicaciones en el tráfico, Ariel, ¿eh? Sí. Digo de para el hecho, cemento que ayer Fabio metió de vuelta a Fernando Lamora, hermano. Pero vos sabés que vinimos con Nico, vinimos y tuvimos que... Nosotros venimos re bien. ¿Por dónde venimos ustedes? Y por... Y todo el mío camino rapidísimo llegamos. En serio, pero nosotros tuvimos que pasar por la Victoria, buscar un camino alternativo de entrar a la Victoria y sortear casi que cara a cara. Porque era terrible el tráfico. No, nosotros re bien. Qué raro. Más o menos a la misma hora, ¿eh? Qué raro. Y vos sabés que me iba bien con esa explicación hasta que llegué a hidráulico y me trabé otra vez. Qué bárbaro. Tuve ahí un problema otra vez para pronunciar bien. No, Fabio. Es raro ese espacio, sí, pocas palabras y... Sí, no, terrible. Metió 2 goles a Boca en para uno, claro. Raúl Vicente Amarilla le hace 2 goles a Boca en para uno. Ese equipo qué bueno era, che, ¿eh? Vos sabés que después va y está ganando en la cancha de Boca 3-1. Alfredo Mendoza era Alfredo Mendoza delantero. En la Bombonera hizo 2 goles y Raúl 1. Y Boca tenía un equipazo con La Torre y me acuerdo un delantero se llamaba Perazo, técnico el Pato Pastoriza, y lo dio vuelta a Boca, ganó 5-3 y Sí, por yo penal creo. le apareció Almeida, Ariel, Ever Almeida en la Bombonera. Qué capo era Almeida, sí, había 89. un uruguayo y atajó mucho, estaba 2 series hubo. Boca tenía un gran equipo, jugaba, hoy es analista en ESPN, Simón, el defensor, Simón, era un rubio, defensor con alto. clase. Pelo oscuro, alto. Él viene de Francia, era uno de los pocos argentinos que estaba en Francia y juega el Mundial del 90, Simón.
Jugaba Tavares, jugaba La Torre, Perazo, un gran equipo tenía Boca en aquel momento. Porque Boca se había cortado su posibilidad de ser campeón en el 79, ¿verdad? Después de ahí... Cuando Claro, Olimpia le cortan en el 79 y era como... No llegó más a una zona como esa. Esa fue el cuarto de final. Sí, y 89 él llega a cuarto de final y por supuesto, con esa intención de llegar otra vez lejos Boca. Después de tantos años, ¿verdad? Sí. Octavos, pues. Claro. Por eso en cuartos se cruza con Sol. Ah, mira. ¿Te acordás? Y que ese iba a ser, cuando se dijo, este ya va a ser por lo que pasó en la fase de grupos. Entonces Sol eliminó a Táchira. Sí. Y después Olimpia elimina a Sol. Táchira creo que juegan como... Claro. ¿Cómo se dice cuando jugaban antes? Tipo preliminar. Preliminar. Pero, sí, pero fue octava, pero de que fue muy emotivo. Entonces, Marangoni, claro, sí. Olimpia Sol y después Olimpia Inter. Que es lo que también la gente va, si hoy se clasificó Olimpia, va a ser el recuerdo de lo que fue aquel 89. Y el arquero Daniel Mono, un joven Mono Navarro Montoya. Jovencísimo. En Boca. Atajó Almeida, si metía Villarreal, Boca clasificaba. Villarreal era un volante, no el que vino después, también jugaba en Boca. Volante jugó en la selección argentina también. Esa serie fue increíble. ¿Cómo sabes si tuvieras material fílmico? En Fox Sports solía pasar las dos series. La de acá que se jugó un día de semana a la tarde, en para uno los 2 goles de Raúl Amarilla, y el 5-3 que gana Boca, que lo da vuelta sobre la hora, y que después Amarilla se agiganta los penales. Seguramente en YouTube debe estar. Busquen Olimpia Boca 1989. Espectacular. El relato de Marcelo Araujo incluso. En el partido. Y Olimpia jugando la ida en para uno. ¿En para uno? Sí. Un día de semana a la tarde. A la tarde fue el partido. Dice que fue una batalla campal con la barra de Boca del abuelo, José Barrita, que era legendario en aquella época de la hinchada de Boca. BC Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. BC Excursiones. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Bajaron los precios en Petrosur, menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales. O también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. En el Cacique todo el año es fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto, porque cumplimos 18 años. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Tu página web sufre de caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas.
en las estaciones de servicio Susayposta. Sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Gracias, Edgar. Acá me envía el amigo Justo, fanático limpio. A ver un poco, sale un poquito de acá. Ahí está. De la izquierda de Carlos Girland. Se vino Fernández. Amarilla lucha en el área. Al primer palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! 1-0 se pone el partido. Jugador de Paraguay para la entrada de Mendoza, que con el frentazo pone el partido 1-0. Un Marcelo Araujo mucho más sobrio en aquel momento. Ahí está. Girland estaba también, ¿eh? Lo complica aún más todavía a Boca Juniors. Villarreal, Mendoza, autor del único gol de este partido. Simón, que queda a mitad de camino, por adentro Amarilla, buscando el segundo. Allí está Mendoza. Amarilla, gol de Olimpia. Gol de Olimpia, que se pone 2-0 en 18 del primer tiempo. Advertido recién, no es un equipo que ha decidido refugiarse en el fondo, sino cubrir muy bien el campo de juego. Aquí está la escapada por la izquierda y ha dejado dos hombres arriba muy atentos, muy despiertos, que aprovecharon los huecos que dejó Boca Juniors. Muy bien tocada hacia atrás, la llegada del paraguayo, su remate sobre la salida de Navarro Montoya. 2-0 en poquito tiempo y parecería todo terminado en este momento. Es como si Olimpia estuviese ganando 4-0, porque lo que importa es la diferencia. No pudo. Perazo despejaba a Fernández. Amarilla y Tavares. Villarreal, Comas. Perazo, vamos Walter Perazo. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Walter Perazo. 22-30, 2-1 gana Olimpia. Y vamos a ver un partido emotivo, parece, porque Boca consigue descontar en este momento. Está ahora 3 goles de los penales. Aquí Comas le coloca el pase a Perazo, el paraguayo en el camino. Perazo, que le pega de zurda. Almeida, que se hace un autocaño. Recibe la pelota, no la alcanza a retener con las palmas hacia adelante y se le mete por entre las piernas. 2-1 y este gol tiene que entonar a Boca. Ponerlo otra vez al tiro del empate. Carlitos. Comas, que no puede. Chamas, que rechazaba. Villarreal. Allí está Perazo. Walter. Palo, gol. Gol. Villarreal. Gol de Boca, que ahora está a 2 de los penales, a 3 de seguir en la Copa. Empata Boca. Empata en un momento muy especial del partido. Y qué bien Perazo. Ya lo habíamos destacado en el primer tiempo como uno de los mejores jugadores de Boca Juniors. Un Boca nervioso, apurado. Ahí está, el remate de Perazo. El jugador paraguayo que alcanza a poner el pie. El mismo Perazo que insiste, que se lleva la pelota sobre un costado, que remata. La fortuna le dice que no, pega en el palo, pero viene entrando Villarreal con todo el fuego de Boca, con toda la fuerza de Boca, con todas las ganas del equipo de Pastoriza. Y ahí está, el partido como comenzó, empatado. Boca está a 2 goles, nada más. Ahí está el remate de Villarreal, después de la muy buena jugada de Perazo, la corajeada de Perazo. Así cantan, así gritan, así viven los hinchas de Boca este partido. Falta sobre Carlito Tapia. Villarreal, Tapia. Abramovich le pega muy fuerte. Pide el Miño, Miño, Navarro Montoya, Amarilla, gol de Olimpia del Paraguay, que gana 3-2, aumenta la diferencia y ahora Boca está a 3 goles de los penales. Lo había advertido Marcelo, le pega muy fuerte, le pone el pecho. Navarro Montoya y Amarilla define muy bien, ha jugado muy bien el centro delantero paraguayo. El milagro. Comas.
minutos. 3-3, Boca a 2 de los penales, a 3 de seguir en la Copa. La ejecución de Comas, había errado uno en el partido anterior, había tirado la pelota arriba, esta vez cambió. Buscó el mismo sector, pero bien abajo, ajustando la pelota contra el palo del arquero que fue allí, adelantándose. Graziani. Tavares. ¡Gol de Boca! Richard Tavares. Faltan 3 minutos 46 segundos y a Boca le falta un gol. Ahí está el toque de Graziani, jugando la pelota a ras de piso y para el costado. Tavares, que le pega con mucha fuerza. El arquero que no llega. Boca 4-3 a un gol con escasos minutos. Y todo lo que hemos vivido en cuanto fundamentalmente a la angustia de Boca para no conseguir la clasificación nos ha hecho perder de vista que estamos ante un partido de 7 goles, vibrante, emocionante. Claro, no se da la clasificación de Boca y por allí está la zona gris del partido. Pero si nos evadimos y analizamos el partido... Desde la izquierda para Boca. Faltan 2:28. 2 minutos 25 segundos. Graziani. Perazo. Viene Perazo. Marca Balbuena. Perazo. ¡Gol! Del mejor jugador de Boca, de Perazo, que tanto lo había buscado. Acá la vino a recibir. El remate después de engancharla hacia adentro, sorprendiendo al arquero y poniendo el partido 5-3. Ahí está el presidente de Boca, el vicepresidente, Alegre, Heller, el diputado Toma por allí también. Almeida, 1-0 para Olimpia. Se arrojó sobre su derecha Navarro Montoya, el remate, ahí está, observen, la cámara estratégicamente ubicada detrás del arco. Alfredo Graziani. Graziani, gol, 1-1. Por debajo del cuerpo del arquero, que también adivinó la dirección del remate. Allí va, Graziani, el arquero que pega un paso hacia adelante y la pelota que se le mete por debajo del cuerpo. Chamás, gol de Olimpia, 2-1. Derechazo de Walter Perazo. Almeida en el arco. Perazo, Almeida se adelantó. Girlán, gol de Olimpia que se pone 3-1. Cambió. Comá, gol, 3-2 de Bazán. Navarro Montoya con todo. Amarilla. Gol de Olimpia. 4-2. Cusiufo. Gol de Boca. 4-3. Casi la saca Almeida. Otra vez por debajo del cuerpo. Niño Navarro Montoya. Esto sigue 4-3. Tendrá que convertir Carlos Tapia para seguir. Tapia, gol de Boca. Esto está 4-4, serie de un penal hasta definir. El remate, afuera. Y ahora Boca tiene la gran oportunidad, la gran posibilidad de seguir en la Copa Libertadores de América. Luis Villarreal, Almeida. Y siguen los penales. Del volante, Balbuena, gol de Olimpia. Tiene que hacerlo La Torre para que siga Boca. La Torre, gol de Boca. Y siguen los penales. Allí va Sanabria. Sanabria, gol de Olimpia. Quiere que Boca siga. Simón, gol
de Boca. Y otra vez un penal por equipo. El Navarro Montoya. Guas, gol de Olimpia. Están ejecutando los tiros penales. La orden de Bazán. Tabarés Almeida. Olimpia sigue en la Copa. Afuera se quedó Boca Juniors. Bueno, un choque que puede darse solamente en la final. En la final, sí. Si sigue Olimpia, si Boca le pasa a Palmeiras, qué recuerdo, che, ¿eh? Era Araujo Niembro. Los dos muy diferentes. La Torre, hoy principal comentarista de ESPN, pateó el penal. En Olimpia estaba Guirlán, el Trencito Miño, Eric Llamas, pateando los penales también. Qué recuerdazo, una noche muy fría en Buenos Aires, 5-3, la epopeya para Boca, pero Olimpia lo dejó una vez más afuera al popular equipo argentino. 13:21, Edgar. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. ¿Querés equipar toda tu casa? Este jueves 31 de agosto al sábado 2 de septiembre llega NG Off, la feria de descuentos espectaculares del 30%, 50% y hasta el 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Vas a tener la oportunidad de llevarte a casa todo lo que necesitas al mejor precio. Te esperamos en nuestra sucursal NGO de San Lorenzo, Avenida Avelino Martínez. No te podés perder el NGO con el pacto de confianza NGO. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Se descubrió una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo llave A. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Perdón, Fabio. Sí, para tener en cuenta con respecto a lo que tiene que ver también con la Copa Libertadores de América y el tema de las semifinales principalmente, recordando que ya tenemos un emparejamiento entre Boca Palmeiras en ese orden, porque Boca va a ser primero local en la Bombonera, se define en Sao Paulo esta primera semifinal de Copa Libertadores, y por supuesto el Inter está esperando por Olimpia o Fluminense. Sí, y allí dependiendo de quién pase, exacto, la localidad se va a definir en Porto Alegre o en Asunción. Exactamente. Porque Olimpia tiene mejor ranking que Fluminense e Inter tiene mejor ranking que Fluminense. Por eso en esto de famosos los medios que buscan el tráfico, pero que en su misma nota voy a entrarle y no es lo que dijo, ¿verdad? Porque ayer veía que un medio brasileño, Globo, ¿verdad?, colocaba las declaraciones tipo de un jugador de Inter y decía, el título era "Queremos que sea Fluminense". Entonces ya se armaba y vos veías la nota y el jugador dice, en realidad yo no tengo ninguna preferencia por el rival, pero si yo puedo elegir, no gustaría definir en casa por el tema de la ventaja que eso implica. Entonces, ¿qué hace el medio? Pone, fulano de tal quiere que sea Fluminense. O sea, una interpretación, claro, de la reinterpretación. Sí, el famoso, el contexto. El clickbait, ¿verdad? O sea, pero allí
se da, porque Palmeiras fue el 1 en la general, Olimpia fue el 2 en la general, y los dos están en llaves distintas. Por eso siempre estos equipos, mientras avancen, van a definir en casa. Ayer la señorita estaba en Sport Center cuando terminó el partido de Racing Boca. Ni una chance a Olimpia. Ya se puso de andar Fluminense. Yo no sé cómo, ¿verdad? Porque la pucha viene de dejarle afuera a Flamengo. O sea, tener en cuenta un equipo que hizo lo que a uno de los dos cucos, o había dos cucos. Después van a decir que Sampaoli, que se pelearon todos, pero había dos cucos antes del enfrentamiento de Olimpia que eran Palmeiras y Flamengo. Exacto. Y Olimpia se hizo cargo de uno. Es que si vos volvés a hacer una Libertadores para el 2024, seguirán siendo los dos cucos. Claro. O sea, para entender y dimensionar a quién eliminó Olimpia. O sea, porque hace rato hablábamos, o sea, esa gente vino con una postura que te da tu rica historia reciente. Porque es cierto, o sea, hay un corte desde lo que es el 2019 para Flamengo. Sí. Pero bueno, y Palmeiras ni qué decir. Cuando ayer Ferreira decía a los periodistas, porque él siempre se pelea con los periodistas, parece fácil, ¿verdad? Esto de que metimos X cantidad de semifinales consecutivas. O sea, vos agarrás y vos decís, no, pero el dominio del fútbol brasileño. Pero raspa un poquito y ese dominio en realidad se centra en Flamengo y Palmeiras. Un poquito antes estaba Gremio, ya que recién recordábamos a Renato Gaucho. Y el tema de aquella final con Lanús. Con Lanús, y ¿sabés dónde se da ese famoso traspaso de mando o la manta? En aquel 5-0 que le mete Flamengo a Gremio. A Gremio, ¿te acuerdas? En una de las semifinales. Viste que una era Boca River y la otra era Flamengo Gremio. El mismo año que Gremio elimina a Libertad, después Gremio elimina a Palmeiras y se va a la semifinal y pierde mal con Flamengo. Saludos para el amigo FZ, Freddy Ceballos. Vía internet desde Pozo Hondo, porque no, mira un poco. ¿Qué hace por allí? ¿Qué está haciendo FZ? Estamos yendo a Bolivia, hermano, ¿Tan lejos? Epa. Registro de ingreso y salida del país, de nacional y extranjero. Mira lo que es la zona, Ariel. Sí, Pozo Hondo. Pozo Hondo. Saludos para Freddy. Vamos a ir, a ver, para terminar nomás lo de Boca Olimpia. Aquí nos enviaban la síntesis. Ever Almeida en el arco, Fidel Miño, Remigio Fernández, Vidal Sanabria, Evaristo Portela, que sufrió un accidente, no pudo jugar más al fútbol y quedó mucho tiempo como empleado del club. Yo no sé si está todavía Evaristo. Eric Chamas, Carlos Girlán, Jorge Guas, Fermín Balbuena y Alfredo Mendoza. Por el lado de Boca, señores, como se decía antes, Navarro Montoya, Richard Tavares, Diego Soñora, que fue expulsado en el minuto 45, que vino como refuerzo alguna vez a Cerro. Juan Simón, que ya dijimos, Pablo Hervín, Luis Abramovich, Carlos Tapia, José Villarreal, Walter Perazo y Alfredo Graciani, que falleció hace poco. Me acuerdo Graciani, que estaba trabajando en las inferiores de Boca. Falleció Portela, no me digas, sí, yo creo que ya había escuchado, por eso dije. No sé si está todavía, pero bueno, como digamos nosotros, siempre estaba ahí como no auxiliar, Evaristo Portela. Qué raro que ni una mención hubo, Federico. Yo creo que hubo, Ariel, me parece que fue en la época de la pandemia, por eso fue así medio de perfil bajo, pero creo que hubo, pero confío en otra persona porque tuve la duda. A ver, enseguida se vienen los servicios, las dificultades en la ciudad, una mañana con muchas marchas. Analicen un poco el partido de hoy, lo hemos hecho al principio y durante la semana, ¿no? O sea, está todo muy claro. Parar el equipo más adelante, no desesperarse, no quedar mano a mano, tratar de tener pelotas paradas importantes y cortar en cierta forma el circuito. Claro, que se vuelva Fluminense un equipo preocupado por defender. Y ahí se puede dar otra historia del partido, ¿verdad? Porque Fluminense, sin tener tanta posesión y preocupándose por dificultar la tarea de Olimpia de generar juego, me parece que puede ser la mejor postura, ¿verdad? En un partido como este. Yo creo que hay una duda genuina de si realmente Diniz va a poner el equipo de la ida. Porque si llega a poner ese equipo y Olimpia como local, uno siempre sabe, o sea, apelando a la vieja Libertadores, los primeros 10-15 minutos tenés que forzar situaciones, como lo hizo contra Flamengo. O sea,
más allá de que viene el gol de Bruno Enrique, o sea, la postura inicial del Olimpia fue de un equipo mucho más vertical. Por eso Chiqui también puede decir, este 11 me demostró que yo no necesito variar de hombres y de nombres, y con cambios posicionales, el mismo equipo que jugó recontra defensivo en el Maracaná puede someter a ese mismo equipo en Asunción. Entonces, si se dan los dos escenarios, debería ser un partido recontra abierto. Es decir, si arranca Kennedy, en vez de colocar a un volante, donde inclusive incluiría a Alexander, y si Olimpia, más allá de repetir 11, con lo de Richard ya recuperado, va a ser un partido abierto. Porque también podría comprender, aunque sorprendería, sí, ni dice, espera, yo le tengo un máximo respeto a Olimpia. Este es un equipo que te empuja luego contra tu arco. Lo sufrió Flamengo. Y ojo, no hay que solamente quedarse con Flamengo. Vos agarrás el récord del Olimpia y Patronato Nacional de Medellín, Melgar, sufrieron. O sea, Olimpia tiene números tan extraordinarios de local, base y cimiento de por qué es el sembrado número 2 y que hace que defina todo en casa. Entonces él puede decir, si igual me van a someter, ¿por qué no le coloco uno más adelante? Que tanto Arce dijo en el Maracaná que por eso él jugó un poco con ese esquema. O sea, si se da eso, repito, lo de Fluminense y la postura del Olimpia, porque también sería un golpe anímico si es que en los primeros 10 minutos Olimpia no tiene el balón y está jugando un poco de forma cautelosa, porque yo creo que en los primeros minutos Olimpia tiene que forzar, Olimpia tiene que hacerle sentir y que se parezca un poco a la vieja Libertadores. Y después, creo que por eso Chiqui también remarcó esto de ojalá hagamos el primer gol del partido, porque entiende que lo de la vez pasada se anuló rápidamente porque el gol de Tito viene casi de forma inmediata. Entonces es como que ojalá en los primeros minutos, donde se pueda asumir un riesgo, llegar al gol y después trabajar el partido largo, para que justamente no pueda significar una situación de ansiedad o de desesperación. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código CULT, gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Bueno, 13 con 34. Salud para Barito Portela.
No, me dice el amigo Quique Olmedo que maneja por esa generación Sí. que vive en Limpio. Aquí Qué me voy a bueno. tener otra persona que vive en Limpio. No sé dónde sacó el amigo, que Milciades Croce. Habrá confundido. Y yo también, entre tantos recuerdos, también. Ya es la quinta vez que me toca acá atentar contra alguien que está vivo, desde los micrófonos. Pero la aclaración siempre hay que hacerla. Claro. ¿Verdad? Porque... No, claro. Si no, Sí, queda, sí. hermano. Capaz escucha a alguien. Una vez llamé a la propia persona para decirme atendía el teléfono. Hola, me dijo. Dije, le corté y dije, no está vivo. Pues muy pasada que había muerto aquel entrenador tan conocido y La gran. no me quedé, le tuve que llamar, le llamé y hola. No. ¿Qué voy a decir? La gran Tacumbú, ahora con el tema de se accidentó tu. Claro, tu- sí. ¿Qué? Vos sabés cuando corre por eso. ahora no fue rumor, fue alguien que dijo y bueno, a mí me pareció que sí, pero no. Y a nivel mundial, hace poquito el propio muerto tuvo que salir Pobre a desmentir José su Luis muerte. Perales. Claro, un capo. Pobre José Luis Perales. Pero todas las agencias cayeron. Mario Ramírez de Olimpia no, ya no le da mano. Acá está, por ejemplo, la foto Remigio Fernández activando actualmente de abogado. Él Muy está bien, muy ejerciendo bien. la profesión vía Remigio Fernández. Remigio estuvo con Sola Linde en aquel 2000. Fue su ayudante. Cierto. Fue su ayudante de cierto, Remigio cierto, Fernández. cierto. Exactamente, me acuerdo con la remera negra ahí al lado. Hablando de muerte, de fallecimiento, bueno, porque también hay gente que está en los dos palos y que no escucha, especialmente la gente joven. Esta chica Silvina Luna, tan linda, argentina, conductora, reportera, falleció. Ella tenía habido mala praxis por alguna cuestión, tuvo muchas infecciones y acaba de fallecer. Ella fue cronista de Fox Sport en la Copa América de Argentina 2011. Me acuerdo Silvina Luna. Estuvo en el partido Paraguay-Brasil en Córdoba, me acuerdo. Y estuvo ligado al fútbol, tuvo una pareja futbolista también, un jugador que jugaba en Boca llamado Nery Cardoso en ese momento también. Y bueno, qué feo, ¿no? El tema de hacerse todo este tema de las cosas que uno se mete al cuerpo por querer cambiarlo y... Principalmente cuando... Un señor, los toques llama al médico, o sea que el tipo impune, llama a todo un montón de gente. Y él sigue tranquilamente. Principalmente, Federico, cuando bueno aparecen supuestos profesionales, ¿verdad? Que... Pero este es un tipo de la farándula y todo reconocido. Y porque hace poco ya había muerto un conductor que él lo había dejado mal, porque parece que te inyectan algo que va directamente al riñón, que parece la bacteria y todas esas cosas, entonces se complica, ¿verdad? Acá también tenemos varios Acá casos tuvimos locales, varios casos. Sí. Hace poco tuvimos el tema de la señora de un jugador. Cierto. Cierto, Lo sí, de Diego, sí, lo sí. de... Diego Vera. Diego Vera. Cierto. Acá me dice, hace poco falleció una joven de 22 años en Ciudad del Este, sí, leímos, por mala praxis. Entonces está... Bueno, decía esto nomás porque tenemos público que nos está informando también y hay gente que seguramente debe interesar esto. Edgar. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de venta a precio de remate. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de
de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Bueno, 13:41 y lo de Arce, hay un montón de cosas, ya tenemos que estar a punto de completar. Queremos dar la bienvenida a Universidad Autónoma San Sebastián. Universidad Autónoma San Sebastián, un gran saludo, muchas gracias por confiar en el Cardinal Deportivo, sede central en San Lorenzo. Tenemos eso, Edgar, para darle la bienvenida a la Universidad Autónoma. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo, teléfonos 021-574-744, WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián, vení, juntos vamos a crear. Vamos a cerrar el instante con Arce. Acá me envía Ariel, ¿verdad? Ahí está. Barito Portela ahí, no, más vivo que nunca, no. Sí. Acá el señor que me dijo Di Croce me dice, lo que pasa es que se hizo un evento benéfico para él y después ya no me enteré más. Por eso sacó. Y yo les leí, qué bárbaro. Vamos, hoy, por favor, empecemos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, se realizó el sorteo de la Liga de Campeones temporada 2023-2024 y el equipo del Newcastle, donde está nuestro compañero Miguel Almirón, va a compartir un grupo bastante difícil. Grupo F, con el PSG, Borussia Dortmund de Alemania y el Milan de Italia. Ahí va a estar el Newcastle jugando la Champions esta temporada. Y también la UEFA hizo los reconocimientos, las distinciones. En este caso, por ejemplo, mejor jugador de la temporada terminó siendo Haaland, el noruego, con sus goles en City, el campeonato, la Champions. De por medio también, entonces, mejor jugador del año de la UEFA, Erling Haaland. Y lo que tiene que ver también con el mejor entrenador, por supuesto, era de esperarse que gane Pep Guardiola este reconocimiento por parte de la UEFA. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables o sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pídilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y toda la atención se centra en lo que va a ser el partido esta noche, la previa con ABC Cardinal a partir de las 18 horas. Relata Bruno Pon, comentan Federico Arias, Daniel Chun. Olimpia enfrentando a Fluminense. Arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Ay, 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 venezolano árbitro para este partido. En el VAR estará Mauro Vigliano, el argentino. Entonces, para lo que va a ser el compromiso que va a arrancar a las 20:30 horas, el probable equipo de Olimpia, casi confirmado, así lo mencionaba Johnny González. Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El medio campo con Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Iván Torres, Hugo Fernández y Walter González.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR con Flow. Podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Como Rebotec impermeabilizantes, solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Rebotec, seguinos en nuestras redes sociales, @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. ¿Pensás transitar sobre la calle Independencia Nacional? Te informamos que enfrente del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat hay manifestación. Así que te recomendamos evitar esta calle Independencia Nacional. Y a la vez te recordamos que tenés que visitar a una Petrobras o a tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, que sea una gran noche. Que sea un gran 31 de agosto. Nos vamos con Francisco Arce, conferencia de prensa. Nos encontramos desde las 6 de la tarde, ya desde el estadio de los Defensores del Chaco. Estamos ya prestos, como siempre. Hoy es prácticamente solo el recreativo y Richard va a volver a moverse desde aquel inconveniente hoy, al menos en la cancha normal. Ya lo había hecho días anteriores haciendo otro tipo de trabajo y estamos todos muy bien, con un gran optimismo, con mucha fuerza, decidido a buscar a hacer lo que nos corresponde para poder pasar de fase. ¿Cuánto implica en este caso contar, digamos, con Richard Ortiz en el planteamiento? Digo, porque venía justamente trabajando de una forma y minutos antes de arrancar el duelo se te dio esa baja, poder dar finalmente quizás esa cuestión táctica que venías ensayando para este Fluminense, y cómo lo vas a encarar a Fluminense teniendo en cuenta el resultado. Bueno, tácticamente allá comenzamos de la misma manera. Igual si lo hubiese hecho Richard por la conformación del equipo inicial de ellos. Esperamos claramente, obviamente, contar con él mañana por todo lo que significa, no solamente por su representatividad, por su influencia en sus compañeros, en el equipo, sino que también por lo que juega, por el momento que está viviendo y la importancia que tiene en el manejo del equipo dentro de la cancha y en su labor dentro del equipo. Y así como habíamos hablado en la conferencia, ya es un partido en donde de vuelta, en donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte, así como ellos lo hicieron.
la audiencia de Radio Darío. Así como ellos lo hicieron muy bien jugando en Río. Ellos cumplieron con su papel, con su rol de locales, y ahora nos cabe a nosotros. Hemos preparado el partido, está resuelto eso, a no ser que surja algún inconveniente, Dios no quiera, de último momento, pero ya estaremos esperando a partir de hoy, después del recreativo, todo lo que se refiere a últimas informaciones, no muchas, de lo que pueda hacer el rival, de lo que necesitamos hacer nosotros, de cómo se va a presentar el partido y de cómo tenemos que ir llevándolo de acuerdo a las distintas circunstancias que ocurran durante el tiempo del juego. Cuando decís ya está resuelto la situación, el equipo está confirmado, tenés todo en mente de lo que va a ser, y qué encontrás de similitud de aquel encuentro aquí en Asunción frente a Flamengo, de lo que van a vivir mañana. La expectativa igual o más es un factor agregado muy importante, eso, para jugar un encuentro de este tamaño y con las dificultades que se van a presentar. Fluminense, ya lo habíamos charlado juntamente con ustedes, es parecido, pero es otro tipo de equipo, tanto cuanto más difícil que Flamengo. Y el equipo sí, ya al menos el compartir con los otros 4 entrenadores que hay en el cuerpo técnico, nosotros 5 ya lo sabemos, algunos de los muchachos también, y hoy seguramente se terminarán de enterar los otros. Profesor, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, para ABC TV. Normalmente decimos, falta un delantero, falta un ofensivo más, y los técnicos dicen, no por poner más delantero voy a ser más ofensivo, pero para mañana, ¿será indispensable la presencia de otro ofensivo, de otro delantero, o se podría jugar de la misma forma como venía jugando Olimpia, con un extremo, en el caso de Hugo Fernández, y con un delantero, profesor? Si te recordás el partido no digo que va a pasar lo mismo, pero si recordás el partido de vuelta, jugamos creo que con los mismos, pero no de la misma forma, que es bien diferente, ¿no? Dicho eso, mañana no vamos a jugar igual el primer partido, capaz que en la obligación que tenemos de presionar más alto, de que sea más constante, de hacerlo equivocar en su propia cancha, de que nos ocupemos mejor de terminar las jugadas que podamos crear ofensivamente, y tenemos como jugar capaz que parecido con los mismos hombres, pero con otras funciones que ahí parezcan más de delanteros y no de mediocampista. ¿En qué cambia en cuanto a funcionamiento futbolístico que juegue, por ejemplo, Hugo Fernández o que juegue Facundo Bruera Río? Cambia mucho. Por característica, por disposición de los dos dentro del equipo. Claro que la idea de juego o lo que tenemos en mente en cuanto a estrategia va a ir por un mismo lado, digámoslo, una misma forma de desarrollarlo, pero totalmente distinto si es que arranca Hugo, o si, ya que pones ese ejemplo, ¿verdad? No, o Facundo. Teniendo en cuenta la diferencia de lo que va a ser este partido con el que fue el de ida y el protagonismo que va a tomar Olimpia, ¿cómo contrarrestar en los momentos, si es que hay pasajes en los que Fluminense de hoy va a atacar? ¿Qué tipo de errores no tiene que cometer Olimpia para no tener el final fatal? Y en realidad uno intenta prever todo, ¿no? Pero es imposible prever todo, porque el juego se va a desarrollar, va a ser dinámico, enfrente vamos a tener de vuelta un gran equipo que sabe lo que hace, que se preparó muy bien para estos 2 partidos de ida y vuelta. Ya están, creo que desde ayer en Asunción, no jugaron el final de semana, ninguno de los que habían iniciado contra nosotros. Llegan bien, llegan descansados. Va a ser un partido vibrante, yo imagino, eso sí, de alto voltaje, que va a dar más gusto, como diría un socio, estar adentro que estar afuera, ¿no? Porque adentro uno
se saca un poco esa adrenalina que tiene, esa tensión que tiene desarrollando su trabajo. Afuera es diferente, pero es un partido único en donde tenemos que hacer lo mejor que podamos, lo máximo que tengamos en cuanto a no solamente a esfuerzo físico, sobrepasar esos límites, sino que también en cuanto al juego tenemos que ser prácticamente perfectos, porque ya vimos que en el partido de ida cometimos capaz que algunas cuestiones de, no tanto ni errores, pero algunos movimientos mal hechos o mal calculados y acabaron convirtiendo. Entonces, en todo sentido, mientras ataquemos tenemos que estar atentos a poder recuperar de vuelta alto o volver a presionar. Y claro que en algunos momentos del partido vamos a tener que defender porque es así, porque en esta instancia o contra este tipo de rivales, así como ellos también respetan lo que nosotros tenemos, claro que nosotros tenemos que estar atentos y poder trabajar por sobre las virtudes que tienen ellos y no sufrir tanto. Lo primero que te quiero preguntar es si hay plan B en caso de que vuelva a pasar la situación que se dio con Richard Ortiz en Río de Janeiro, o esta vez hay seguridad plena de que él llega en óptimas condiciones para el partido. Y lo segundo, te quiero insistir un poco con lo que ya te planteaba de hecho el domingo en la conferencia tras el partido ante Luqueño. Si como faltan 24 horas para el partido, de lo que pudiste recabar, analizar, ¿crees que Fluminense va a jugar de la misma manera, va a meter 2 puntas de vuelta mañana, o va a jugar diferente con la ventaja que tiene en el global? Ellos tienen una forma de jugar, ¿no? Ahí sí se aplica muy bien lo que Johnny preguntaba, creo que en la segunda o la tercera cuestión. Ellos, no importa si juegan con un delantero, con 4 delanteros o sin delantero, tienen su estilo y van a respetar eso. Han respetado siempre desde que Fernando los dirige. Después uno imagina algún movimiento diferente si tienen más presencia de área, así como ocurrió en Río, y de esos 4, 3 son bien rápidos, de mucho movimiento, como Arias, Keno y Kennedy. Cano es más posicional, digámoslo, y un gran definidor. Sí, tenemos plan A, B, capaz que llegamos hasta C, D, E, F por ahí. Ya hicimos ayer, ya trabajamos. Hoy ya no creo que lo hagamos, porque por varios motivos, y porque también el recreativo es importante para que ellos se dispersen, para que jueguen, para que se distraigan un poco. Hemos pasado, eso sí, menos información que el partido anterior, también por obvios motivos, porque ya lo enfrentamos, porque había sido suficiente aquella vez y no podemos tampoco cargar demasiado. Tenemos que preocuparnos también, ocuparnos de nosotros, de lo que podamos hacer, de, como ya dije, las distintas facetas del partido, cómo atacar. Si no podemos prevalecer de la forma de atacar que vamos a iniciar, como decís vos, buscar otras alternativas, otros caminos, capaz que también otras variantes en cuanto a cambios posicionales dentro del equipo durante el partido. ¿Qué significa para vos como entrenador estar en esta instancia y cómo calificás el partido de mañana? Y es una pregunta recurrente esa ya, toda vez que se tiene una instancia, o todos los que estamos envueltos en esto podemos participar, sea dentro o fuera de la cancha. Insisto, siempre es mejor